Nintendo es la desarrolladora más fascinante a la hora de estudiar la historia del videojuego, siempre lo he defendido, pero muy de cerca, muy de cerca le sigue Sega, sin cuya rivalidad en los 80 y en los 90 es imposible comprender la trayectoria de la empresa de Yamauchi. La historia de Sega es fascinante, especialmente para tratar de comprender cómo una empresa que lo tenía todo acabó quedándose sin nada en apenas unos pocos años. Es un ejemplo más, como sucedió en Atari, de cómo una nefasta gestión, la prepotencia y las envidias pueden destruir desde dentro un gigante del entretenimiento, por más buenos que sean sus productos. En los próximos Lo que Nunca estudiaremos la historia de esta compañía y trataremos de entender cómo la responsable de algunos de los mejores títulos del siglo pasado ha quedado relegada a su ostracismo actual. Los orígenes de la compañía ya los repasamos en detalle hace un tiempo. A diferencia de los tradicionales orígenes nipones de Nintendo, la génesis de Sega se gesta en Estados Unidos. Service Games, abreviado como Sega, es el resultado de la fusión a principios de los 60 de dos empresas. Por un lado, de una distribuidora de máquinas de entretenimiento electrónico en bases militares americanas creada por Marty Bromley a principios de los 40, un hombre que estuvo, por cierto, en Pearl Harbor. Las máquinas de esa proto-Sega estuvieron en Pearl Harbor. Y por otro, de un pequeño pero prometedor negocio de fotomatones ideado por David Rosen, un oficial del ejército americano que se queda a vivir en Japón tras la guerra de Corea a principios de los 50. Ambas empresas acabaron desembocando sus actividades en la distribución de jukebox, de pinballs o de primitivas máquinas recreativas por Japón, convirtiéndose en los principales distribuidores del país por encima incluso de sus equivalentes nipones. Dados los comunes orígenes, la fusión parecía lo más sensato hacer, convirtiéndose de inmediato en un gigante empresarial y uno de los principales fabricantes en explotar el concepto de salón recreativo en el Japón de finales de los 60. Su éxito es semejante que los ejecutivos de esta Sega primigenia se atreven incluso a exportar algunos de sus modelos a Estados Unidos, juegos electromecánicos como Periscope, que se convierten en los primeros en cambiar partidas por los famosos quarters o monedas de 25 centavos, un clásico referente en Estados Unidos. Los números de esta Sega primigenia, cuyas cifras ascienden ya por entonces a los $100 millones, llaman poderosamente la atención en Estados Unidos, donde el año 1969 el gigante empresarial Gulf and Western adquiere la totalidad de la empresa, colocando a David Rosen como principal ejecutivo. Gulf and Western, conocido hoy en día como Viacom, es el cuarto mayor conglomerado actualmente del mundo empresarial audiovisual, propietario de canales de televisión como Showtime, que es donde creo que hacían Dexter, o editoriales como Simon & Schuster. Todo esto sucede, insisto, años antes ni siquiera de la aparición de Atari y de su mítico Pong. Sega se convierte a finales de los 60 en el referente del mercado recreativo tanto en Japón como en América. Evidentemente he resumido al extremo los primeros 20 años, por no decir 40, de lo que es Sega. No solo porque ya dediqué un Lo que Nunca a este tema, sino también porque tan solo pretendo dejar bien claro que pese a su evidente trasfondo japonés y que siempre que pensamos en Sega pensamos en Japón, la compañía fue fundada, dirigida y financiada en sus orígenes por estadounidenses, donde sus grandes competidores en aquel momento, como Taito, Tecmo, Konami, Namco o como no Nintendo, tenían unas raíces muy profundamente ligadas a Japón. Sega era en realidad, en resumidas cuentas, una empresa americana, cuyo principal rostro japonés, Hayao Nakayama, no llegaría a escena hasta el año 83. De hecho, a finales de los 70, cuando Sega compra Gremlin, un pequeño estudio de desarrollo de arcades afincado en San Francisco, la empresa parece operar principalmente desde Estados Unidos. Juegos como Monaco GP, como Zaxxon o como Pulsar son desarrollados en América para ser importados a posteriori a Japón. Los 70 son un camino de rosas para Sega, todos son éxitos uno detrás de otro, pero los 80 ya son harina de otro costal, básicamente por el mismo desastre que se cebó con todas las desarrolladoras de entonces, la crisis del 83. La crisis afectó, como ya sabemos, de lleno a los fabricantes americanos, erradicándoles casi por completo del mapa, pero las japonesas resistieron bien el embate porque, bueno, estaban en el otro lado del país, del mundo, y iban haciendo sus cositas. El caso de Sega entre dos tierras, pues es especialmente particular, pues aunque su producción en Japón continuaba con muy
buenas cifras, lanzando ese mismo año 83 su primera consola de videojuegos doméstica, en Estados Unidos la histeria reinante empuja a Gulf and Western a deshacerse de la desarrolladora, por más que en el último año de sus ventas han ascendido a más de 200 millones de dólares. La historia les pudo. David Rosen, el fundador y presidente original, este hombre que empezó montando fotomatones en Japón, pretende recuperar el control completo de su compañía, pero las cifras que se piden son demasiado elevadas para él. Por ello, la parte americana de Sega es vendida a Bally, el gigante estadounidense fabricante de pinballs que será renombrado años más tarde como Midway, la misma que ha distribuido precisamente en América juegos como Pac-Man o Space Invaders. Mientras que la parte japonesa, cuyo valor asciende a 38 millones de dólares, Rosen consigue recuperarla a base de asociarse con dos inversores más, Hayao Nakayama y Robert Dave, dos exitosos distribuidores de arcades en Japón y Europa, respectivamente. El plan de David Rosen es muy sencillo. La sede oficial de Sega, renombrada ahora como Sega Enterprises, el nombre que mantendrá hasta el año 2000, continuará afincada en Japón, directamente bajo el control de Hayao Nakayama, mientras que el propio Rosen gestionará la nueva sede de Sega en América desde Los Ángeles. Robert Dave hará lo propio con Europa desde Londres. De esta manera, Sega se convierte en el primer desarrollador en tener su propia sede en los tres principales mercados simultáneamente. Hasta entonces, Europa había sido regularmente ignorada por la mayoría de fabricantes. De hecho, Nintendo, por ejemplo, cuando comercializó la NES en Europa, cedió los derechos de distribución a la compañía juguetera Mattel. Sega Europa se encontró literalmente un mercado virgen y supo explotarlo. De esta manera, Europa, y más concretamente Gran Bretaña, se convirtió, con el permiso de Brasil, en el gran bastión de Sega durante las 2 próximas décadas, llegándose incluso a abrir varios parques de atracciones basados en sus marcas a lo largo y ancho del Reino Unido. Las sedes de Sega eran relativamente independientes entre ellas y podían operar con sus propias estrategias y métodos, algo que a la larga sería muy perjudicial para la compañía. Por encima de todos ellos solo tenían una figura, la de su presidente, Isao Okawa, un viejo amigo de Rosen, multimillonario fundador de un gigante empresarial japonés que compró toda la compañía en el año 84. Okawa no se metía demasiado en los tejemanejes de Sega, pese a ser el presidente, pero aún así es la figura más querida y recordada por todos los segueros alrededor del mundo. ¿Por qué? Próximamente lo averiguaremos. En el año 83, como comentaba, aparece la primera videoconsola de Sega. Contrario al parecer popular, esta no es la Master System, sino la SG-1000, que en el fondo no era más que una versión simplificada de esta. Os cuento, la SG-1000 no fue ni mucho menos un fracaso en ventas, pero no consiguió encontrar su lugar en el mercado. Sobre todo porque el mismo día de lanzamiento oficial de la consola, el 15 de julio del año 1983, aparece también al mercado oficialmente la Famicom de Nintendo, la NES japonesa, vaya, dando el pistoletazo de salida a esta eterna rivalidad. Valen más o menos lo mismo, unos 15.000 yenes, y tienen un catálogo de salida similar, pero la adaptación de Donkey Kong inclina la balanza claramente del lado de Nintendo. Yu Suzuki y Yuji Naka, los dos grandes gurús de Sega, empezaban a trabajar ese mismo año en la compañía, con lo que aún faltaban un par de años antes de que Sega empezase a despuntar con un catálogo de juegos notable. Para entonces, pero ya era demasiado tarde. Nintendo dominaba ampliamente el mercado y, por si fuera poco, controlaba las third parties, amenazando de dejarlas sin licencia si desarrollaban para otras consolas. Ante la imposibilidad de combatir contra Nintendo, Sega opta entonces por abordar el mercado del ordenador personal, al que Nintendo no hace el menor caso. El SG-1002, más conocido como Sega Mark II, era básicamente la SG-1000 con un teclado incorporado, utilidades ofimáticas y un lector de tarjetas, las famosas Sega Card. Una versión mejorada con más capacidad y algunas virguerías técnicas como un sintetizador de voz, el SC-3000, aparecería poco después, pero ninguno de ellos logró encandilar al gran público, ni en Japón, donde imperaba el estándar MSX, ni en el resto del mundo, donde el Commodore 64 era la ley. Es entonces, a mediados de 1985, cuando Sega opta por volver al formato de videoconsola doméstica, rebautizando el sistema como Sega Mark III. Es una consola de videojuegos al uso con la arquitectura básica del SG-1000, pero con mayor capacidad de vídeo, mejor audio, estéreo, además de más memoria. La Sega Mark III está desarrollada íntegramente pensando en competir contra Famicom, es el único objetivo. Incluye periféricos como la Light Gun, que es el equivalente a la Zapper de la Nintendo, o unas gafas 3D estereoscópicas desarrolladas por Mark Henry, el actual director técnico de PlayStation 4.
Incorpora las viejas Sega Kart y también una ranura para cartuchos cuyo catálogo incluirá por fin títulos de talla como Hang-On, Phantasy Star, Fantasy Zone o Space Harrier, los que estaban triunfando en los recreativos en su mayoría. No obstante, el título de mayor éxito es la creación de Rieko Kodama, la diseñadora que se esconde tras la creación de Alex Kidd in Miracle World, en la que se convertirá en la primera mascota de Sega un lustro antes de la aparición de Sonic. La Sega Mark III cosecharía buenas cifras en Japón, 1 millón de unidades en su primer año, lo que convence a sus ejecutivos de comercializarla internacionalmente bajo el nombre, ahora sí, de Master System. Entre 1986 y 1987 aparece el sistema alrededor del mundo. En Estados Unidos es un sonado fracaso, encargándose su distribución la compañía de camiones de juguete, no es broma, Tonka. Una compañía de juguetes, de camiones de juguetes se encarga de distribuir Master System en América. En fin, no alcanzando más de 2 millones de ventas en lo que va de vida, lo que comparado a los 35 millones de la NES, pues hombre, es muy desalentador. No obstante, el sistema cuaja en Europa, donde alcanza los casi 7 millones de unidades. Pero más sorprendente es lo que sucede en Brasil, donde se venden hasta 5 millones de unidades. Tectoy, una fabricante de productos electrónicos creada por antiguos ingenieros de Sharp, se convierte en el distribuidor oficial de productos Sega en el país ocupado por Sega 50, donde la Master System se convierte en una especie de mito. Tectoy traduce al portugués brasileño juegos como Phantasy Star, desarrolla su propia versión de Street Fighter 2 para el sistema e incluso lanza su propia variante de la consola, la Master System 3, por ejemplo, o la Master System Girl, que es una Master System de color rosa, o hace unos pocos años, el año 2009, la Master System Evolution. Hasta pasado el siglo XXI, pasado el 2000 y pico, Master System sigue vendiendo más en Brasil que Mega Drive, Saturn y Dreamcast juntas. Brasil, no obstante, es considerado, claro, un mercado menor, y Europa, bueno, también lo era por aquel entonces. Japón y Estados Unidos están dominados con puño de hierro por Nintendo y así continuará durante muchos años. La única forma de tratar de girar la situación es lanzar una consola todavía más potente y con títulos que no tengan nada que envidiar a los de la compañía de Yamauchi. Una estrategia que tomará la forma de un dispositivo inolvidable, la Mega Drive. Pero eso es otra historia para más adelante. Estamos hablando de Sega, de la compañía Sega, de su historia. Ya en Lo que nunca anterior ya hablamos un poco pues de sus orígenes, de cómo empezaron, y también hablamos de un poquito de Master System. El gran problema, ya vamos con materia, el gran problema de Sega, y esto lo voy a reconocer, no tengo ningún problema, es historia al fin y al cabo, por más seguero que sea. No he dejado que mi seguerismo influya a la hora de escribir estas líneas, ya os lo aseguro. El gran problema de Sega es que siempre vivió a la sombra de Nintendo. Siempre vivió a la sombra de Nintendo. Incluso cuando Sega vendía más, vendía el doble incluso que Nintendo en algún momento de su existencia, incluso entonces esta seguía viviendo a la sombra de Nintendo. Todas las decisiones que tomaban sus ejecutivos solo tenían una meta: vencer a Nintendo. Era casi una obsesión. A partir de mediados de los 80 esto parece convertirse en una clase de locura colectiva. Y tiene gracia porque, como comentamos el mes pasado y el año pasado, mejor dicho, ambas, Nintendo y Sega, empezaron en el mercado del videojuego el mismo día, un 15 de julio del año 1983, cuando aparecen Famicom y la SG-1000 al mercado nipón. En última instancia, no lo dudéis, esta obsesión fue el desencadenante principal de su demisa. No el único, pero probablemente el más importante. Master System, por ejemplo, ya lo comentamos en la primera parte de este Lo que nunca, aparece en el mercado el año 85 con el único propósito, único y exclusivo, de vencer a NES. Esto es así. Igualmente sucedería 5 años más tarde con el lanzamiento de Game Gear, la que llamaron el Proyecto Mercurio, dando principio a esta manía de Sega de ponerle nombre de planeta a las cosas. La Game Gear era al fin y al cabo una suerte de Master System portátil que aparece con el único y exclusivo objetivo de competir contra Game Boy. Sobra decir que en ninguno de estos casos consiguió su objetivo.
Mega Drive, la siguiente que lanzaría Sega al mercado tras Master System allá en el año 1988, conocido originalmente como Sega Mark V, surge también fruto de esta obsesión enfermiza contra Nintendo. La consola es planteada desde el minuto cero para plantar cara a la NES, es curioso como mínimo, ¿no? Aunque no solo contra NES, también para enfrentarse a la PC Engine de NEC, la que aquí, bueno, con algunas comitas podríamos considerar a TurboGrafx, ¿no? En el año 87 aparece esta consola en Japón y que se convierte en la primera consola de la cuarta generación de videoconsolas, la generación de los 16 bits. Y desde luego Mega Drive no era para nada un mal cacharro. Era la consola más potente en su momento en el mercado, basada en su famosa placa recreativa System 16. De hecho, ellos lo que querían promocionar era la consola como la experiencia arcade, esto tan SNK, ¿no? Y dicen, claro, la Mega Drive no deja de ser la misma placa en la que corren Shinobi, en la que corren Golden Axe, y eso hace que, bueno, si quieres un arcade auténtico tienes que llevar y comprar la Mega Drive. La verdad es que Sega lanzó todo tipo de juegos y periféricos con tal de ganarse al público nipón, ¿no? Aparecieron multitaps incluso, pero uno de los primeros multitaps que aparecieron en el mercado fueron para jugar 4 jugadores, fueron para esta Mega Drive, ¿no? Vimos un conector que llegó a España, el Power Converter se llamaba, un conector que permitía la retrocompatibilidad con Master System, o incluso un modem, amigos, que permitía ya el año 1990 un primitivo multiplayer online. Había juegos en Japón que se podía jugar como en un World of Warcraft, no tan exactamente, pero bueno, me entendéis. Sega pretendió incluso, como tantos otros en su época, convertir Mega Drive en una estación de trabajo, con teclados, mouses e incluso impresoras. Podías imprimir cosas desde tu Mega Drive, imagínate qué locura. Evidentemente esto no sale de Japón. Un sistema, incluso diré más, un sistema conocido como el Mega Answer, permitía conectarse online a servicios bancarios o de aseguradoras. Para nada, consultar tu saldo, consultar tu póliza de seguros, todo directamente a través de la Mega Drive. Joder. Evidentemente fue un fracaso sonado. Insisto, mucho multitap, mucho consultar tu saldo a través de Mega Drive, pero estas iniciativas no tuvieron éxito. Mega Drive en Japón se convierte en un fracaso estrepitoso que es incapaz de convencer al público. Ya no es que no consiga superar a Famicom, que es una consola que, vamos, técnicamente le da 1000 vueltas, las cosas como son. Si es que tampoco logra superar la PC Engine de NEC. Mega Drive siempre se queda en un eterno y miserable tercer puesto y nunca consigue salir de él. Y esto afecta mucho a sus comerciales, claro. Su mismo lanzamiento oficial en Japón, un 29 de octubre del año 1988, queda totalmente ofuscado. ¿Por qué? Porque la semana antes ha aparecido oficialmente Super Mario Bros. 3. Uf, y claro, hostia, sus 4 millones de ventas y locura colectiva que provocó, pues dejan en una situación muy humillante a Sega. Una humillación que los ejecutivos de esta compañía en Japón nunca acabarán de superar, especialmente tras lo que va a suceder en Estados Unidos. Como en el caso de Nintendo, insisto, Sega quería vencer a Nintendo, era su obsesión máxima. El mercado que realmente importaba, al fin y al cabo, era el de Estados Unidos. Era donde estaba el dinero, donde estaban las posibilidades de éxito, donde estaba el bacallá. El bacalao se cortaba en América. Además, este era el feudo de Nintendo. Y lo dicho, nada obsesionaba más a los ejecutivos de Nintendo, digo de Sega, que arrebatar la supremacía a esta compañía. En aquel entonces, a mediados del 89, Sega tenía ya, como vimos en el anterior Lo que Nunca, una división propia e independiente en Estados Unidos. Pero estos no tenían un departamento de ventas propio. Por ello, la Master System, como también comentamos, la distribución de la consola la controló un tercero, la compañía Tonka, que como comentamos también era una fabricante de camiones de juguete. Claro, esta gente no sabía muy bien distribuir una consola, por razones evidentes, con lo cual Master System fue una lamentable campaña. De hecho, en el momento de mayor éxito, el momento que dice Tonka, ¡guau, lo estamos petando!, Tonka tenía un 2% del mercado. Joder. Y era lo más alto que llegaron en su existencia. Pero, obviamente, el 98 no era la NES. Era la NES. Era el Commodore y el... Esos son ordenadores personales. Hablamos de consolas. Pues bastante mal. Bastante mucho. Los ejecutivos de Sega América optan por buscar un nuevo distribuidor. Dicen, bueno, Tonka no sirve. Mega Drive tiene que tener un nuevo distribuidor. Y sorpresa, la historia se repite. Igual que Nintendo, cuando comentamos en su día la historia de la Famicom y de la NES, igual que Nintendo 6 años antes, que querían que fuera Atari quien distribuyera la consola y no ellos, Sega ofrece la distribución de la consola Mega Drive a Atari.
La que en aquel momento está controlada, ya no tiene nada que ver con Atari de entonces, está controlada por Jack Tramiel, el padre espiritual de Commodore 64, también comentado en esta sección, el cual, enfrascado de lleno en la guerra Atari ST contra Commodore Amiga, rechaza el sistema asegurando que a él le interesan otras cosas y que cree que el sistema es muy caro para su precio. Razón no le falta, porque el precio de salida al público va a ser de $200, lo cual para la época, hombre, con la inflación y lo está, es un poco bestia, ¿no? Es entonces, de nuevo repitiéndose la historia, cuando Sega decide distribuir Mega Drive en solitario, creando un nuevo departamento de ventas cuya primera acción será renombrar el sistema como Genesis. En Estados Unidos dicen que por un tema legal, aunque oficialmente no se ha dicho nunca la razón real, la consola se fue renombrada como Genesis. Es muy gracioso a veces cuando entras en foros y ves americanos diciendo, ¿por qué la llamáis Mega Drive? Llamadla por su verdadero nombre. Y te mete un poco a la mierda, ¿no? O sea, a mando de esta división de ventas americana, esta nueva flamante división, se colocaría Michael Katz, precisamente antiguo pez gordo de la misma Atari que renunció a la consola. Lo que me estoy fijando es que el final de los 80, la industria del videojuego era una casa de putas, que se habían pasado unos a la casa del otro, del otro y del otro. Porque te diré más, Michael Katz, este hombre que estuvo en Sega, Michael Katz, antes de pasar por Atari, había estado en Coleco, y antes de Coleco había estado en Mattel con la Intellivision. O sea, este hombre, agujero que veía, agujero al que se tiraba. Una cosa increíble. Bueno, no se puede negar que Katz precisamente tenía experiencia en el mundillo, en el mercado, pero claro, no lo tiene fácil en esta nueva aventura en Sega. Nintendo, como decía, domina entre el 98 y el 99% del mercado. Insisto, no son cifras pequeñitas. Pero desde Japón, a Katz le exigen que tiene que superar en un año el 1.000.000 de unidades vendidas de Mega Drive. Valiente exigencia cuando en Japón el sistema no vende un torrao. Esto es el que le llaman el famoso Hyakumandai, el grito de guerra de Hayao Nakayama, que significa 1.000.000 de copias, 1.000.000 de ventas. Hacía repetir este tío tan particular, hacía repetir a sus ejecutivos a grito pelado, ¡Hyakumandai! ¡Hyakumandai! Evidentemente no llegaron nunca a Hyakumandai, pero bueno, eso es otro tema. El principal problema de Katz en América es que la mayoría de desarrolladores independientes solo quieren trabajar para Nintendo, sea por convicción o sea por coacción. Ello obliga a Katz a adoptar una estrategia completamente diferente, ya que no puede tener a los grandes nombres del videojuego para que le hagan juegos, pues compra los derechos de imagen de deportistas y músicos famosos para que firmen sus videojuegos. Figuras famosas de baloncesto, del fútbol americano o el hockey firman títulos para Sega, muchos de ellos producidos por Electronic Arts. Y el mismo Michael Jackson, al que Sega contrata para la producción de Moonwalker, es el que inicia la fructífera colaboración a partir de entonces, que acabaría desembocando en todo lo que conocemos ya, que ya hemos comentado también en esta sección. Su campaña de marketing es además focalizada por completo en atacar a Nintendo. Su campaña no va focalizada a vender consolas, va focalizada a joder a Nintendo. De ahí sale el famoso eslogan de la época, Sega does what Nintendo don't. No tiene traducción al español, pero básicamente Sega hace lo que Nintendo no. Que era mentira. Pero bueno, la publicidad es lo que tiene. Katz obviamente no logra su objetivo. Lo tenía muy jodido, la verdad es que se ha preguntado, por ejemplo, al que le sucedería después, hablaremos ahora de él, y le preguntaron si había alguna posibilidad, y es evidente que no, el mercado era el que era. Pero bueno, consiguió 500.000 de unidades vendidas en un año, lo cual no está para nada mal. Pero en Japón no lo ven así. Hayao Nakayama en persona, el que era el jefazo de Sega Japón en aquel momento, dice, vamos a contratar a un nuevo encargado de comercializar Mega Drive en Estados Unidos. Y este hombre es Tom Kalinske, antiguo empleado de la juguetera Mattel, viejo conocido de Nakayama, al que este japonés va a buscar personalmente a Hawái durante sus vacaciones. Dice él que estaba tomando el sol, le taparon el sol, dice, ¿quién será el cabrón que me está tapando el sol? Coño, Nakayama, ¿qué haces aquí? Tío, tienes que venir a Japón, tengo que enseñarte una cosa súper chula. ¿Y sabes qué le enseñó?
la Game Gear. Pero bueno, eso es otra historia. En fin, Kalinske... Para esto me llamas. Para esto me llamas. Kalinske es algo así como un referente en la industria del marketing en general, y aunque no sabe nada de consolas ni de videojuegos, se familiariza rápidamente con ellos para preparar un plan de ataque. Sus medidas van desde hacer campañas de marketing todavía más agresivas, van a rebajar la mitad del precio de la consola, así como fomentar la producción y colaboración con estudios de videojuegos americanos, porque hasta ahora todo era japonés. Es Kalinske en última instancia el que empuja la creación, pues por ejemplo, del Sega Technical Institute, desarrollador por ejemplo de Comic Zone. Es también el que trae a Yuji Naka a América, donde desarrolla Sonic 2, Sonic 3. Es el quien ficha a Mark Cerny, el que actualmente es el jefe de producción de PlayStation 4. Este tío lo hizo un gran trabajo. Precisamente tuvo también, hay que decir en su favor, o en su contra, que tuvo la suerte de cruzarse con el recién salido del horno Sonic the Hedgehog, título al que él propone. Sonic the Hedgehog, cuando aparece en el mercado, no aparece como juego dentro del pack, aparece como juego aparte. En aquel momento era Altered Beast el que iba dentro de la consola. Tom Kalinske propone que sea Sonic the Hedgehog el que venga en el pack de la consola, y que eso seguro que conseguirá vender más consolas. Dice la leyenda que estas medidas, sobre todo la de Sonic, no convencieron para nada a los ejecutivos japoneses. Nada de nada, tan poco que se dice que Nakayama se puso a gritar, a patalear, a protestar, pegó un portazo a la sala de reuniones, pero al final dijo: mira, vale, te hemos contratado para esto. Quien conoce el mercado americano eres tú, haz lo que quieras. Y menos mal que lo hicieron, porque si no la historia hubiera cambiado muchísimo. Y el resto es historia. Kalinske se convierte con diferencia en el mejor líder que ha tenido Sega América en toda su historia, porque el que vendría después y que ya hablaremos próximamente, tela marinera. No solo sus logros son los ya conocidos, es que en tan solo un año ya no es que venda 1 millón de unidades, es que vende 3,5 millones, lo cual es una cifra muy, muy interesante. El año 91, Sega consigue por primera vez en su historia y en el videojuego, casi podemos decir, lo que jamás antes nadie había logrado: vencer, ahora sí, por fin a Nintendo. De hecho, el año 92, Sega domina el 65% del mercado, una posición que, insisto, nadie había logrado desde el año 85, cuando aparece NES en América. Hombre, pasar del 2% al 65% no está mal. No está mal. No está mal. Las razones de este éxito son varias, ¿no? Desde las campañas de marketing de Kalinske, que realmente, oye, funcionaron, y que incluyeron aquella chuminada del Blast Processing, pero era mentira. Pero funcionó. Era mentira. Pasando por el evidente éxito de Sonic en los hogares y también el retraso de Super Nintendo, porque Nintendo también tuvo que ver en este éxito. Claro, Nintendo prometía la 16 bits, dice Nintendo, pues llegará, Super Nintendo llegará, está al caer. Pero apareció en el año 91, en Europa en el 92. Fueron 2 años de retraso y hubo mucha gente que no estaba dispuesta a esperar y que optaron por comprar una Mega Drive. De hecho, no sería hasta el año 1994 cuando Nintendo recupera su indiscutible liderazgo. ¿Y sabes gracias a quién lo hace? Gracias a un jueguecito obra de un par de hermanos ingleses, Donkey Kong Country. Es entonces cuando vuelven a la palestra y no volverán a bajar. Para entonces Sega, eso sí, ya estaba empezando a cavar su tumba. En otros países, Mega Drive también tuvo un notable funcionamiento, especialmente en Europa, donde ya comentamos que Sega tenía su feudo particular. Y en Brasil, bueno, que os voy a contar, ya lo comentamos, como aquí los productos Sega lo petaban, aunque tiene gracia que nunca consiguió superar a Master System. Apareció un año después de este soporte, pero Master System era la ley. De hecho, Tectoy, el distribuidor, mejor dicho, de estos sistemas Sega en Brasil, inició incluso un servicio online para este cacharro que llamaron Sega Meganet. En Europa no vimos nada de esto, pero mira, en Brasil hacían estas cosas. En Corea, por cierto, tiene gracia la cosa porque Samsung se encargó de la distribución de la Mega Drive en su zona y la renombró, le cambió el nombre. Esto Samsung lo hacía a menudo, cogía otros cacharros y los cambiaba el nombre. ¿Y sabéis qué nombre le puso a Mega Drive en Corea? Super Game Boy. No es broma, se llamaba Super Game Boy. Tremendo. En total, Mega Drive en su historia consiguió vender 40 millones de unidades en todo el mundo, que es una cifra que está muy bien, a pesar de que no llegó a superar su objetivo a Super Nintendo, que rozó, mejor dicho, los 50 millones. Pero ¡ay! Llegan al fondo las nubes de la discordia. Son cifras, sí, muy respetables, pero es el año 94. ¡Ay! Sega vuelve a estar por debajo de Nintendo y eso es algo que los ejecutivos de Sega no están dispuestos a aceptar.
Era lógico, por otra parte, que hubiera este problema porque, a ver, el sistema se había quedado anticuado. Sí, Super NES había salido más tarde, pero con mejor tecnología, había juegos 3D. Los títulos de Super Nintendo en aquella última época le daban 1000 vueltas a los de Mega Drive, las cosas como son. Por ello, casi a la desesperada, Sega trata de dar una nueva vida al sistema. ¿Y cómo erró el tiro? Ahí está. Lo erró en la forma de los malogrados Mega CD del 32X. Pero había más. Porque en Japón nunca acabaron de perdonar el éxito de los compatriotas americanos. Ellos habían fracasado y en América habían triunfado, vamos, como la Coca-Cola. La marcha de Yuji Naka, la marcha de Mark Henry también, el fiasco de las ventas niponas, entre otras cosas, habían alimentado la envidia y el rencor entre las filiales japonesa y americana de Sega. Había muy mal rollo entre ellos. Y parezca mentira o no, en el año 94, 95, 96, ambas empezaron a hacerse la puñeta mutuamente. El enemigo está dentro. Con resultados funestos. En pleno ocaso de las 32 bits, Sega renunció a la tecnología que hizo nacer primero a Nintendo 64 y después a PlayStation. Pero esa es otra historia. Pues seguimos hablando de Sega, tercera parte de este auge y caída, y estábamos en los principios de los 90, una época muy dulce para Sega, como comentamos en los anteriores Lo que Nunca. Después de casi una década batallando a capa y espada contra Nintendo, dirigiendo todos sus esfuerzos a vencer a su gran rival, por fin en 1991 logran su objetivo. En Estados Unidos, en América, en gran parte gracias al lanzamiento de Sonic the Hedgehog, Sega logra acabar con un lustro de dominación completa de NES y convertir a Mega Drive en la consola más vendida de su mercado. Un éxito no compartido con Japón, donde Mega Drive se quedará en un eterno y oscuro tercer puesto. Algo que alimenta la envidia y el resentimiento de los ejecutivos de la filial madre. Mega Drive es un éxito, efectivamente, pero uno efímero. El año 94, Donkey Kong Country evidencia un secreto a voces. Mega Drive había quedado obsoleta técnicamente. Los más de 2 años de ventaja respecto a Super Nintendo acabaron por pasarle seria factura. Y de la noche a la mañana, el público lo que quiere no son los gráficos de toda la vida, sino prodigios tridimensionales a la imagen de Donkey Kong o Killer Instinct. La consola de Sega sencillamente no puede enfrentarse a semejante reto, como demuestran lamentables títulos como Sonic 3D, precisamente para muchos el principio de la decadencia de la mascota de la compañía. Que Mega Drive iba a quedarse anticuada rápidamente era algo con lo que ya contaban en la misma Sega desde el principio. De hecho, tan pronto como a principios de los 90, apenas un año tras su lanzamiento oficial en Japón, empiezan las pesquisas para desarrollar algún tipo de expansion pack para la consola. Algo que añada, no sé, un nuevo procesador, quizá más memoria al sistema. Todo ello ideado, naturalmente, una vez más, con un único objetivo, el de siempre: vencer a Nintendo. Sega sabía que en Kyoto no tardarían en lanzar la Super Nintendo y no iban a permitir que su promesa de una tecnología más avanzada les arrebatase su reciente coronado podium. De hecho, uno de los propósitos de este kit de expansión era poder imitar el envidiado modo 7 de Super Nintendo. Un proyecto de expansión que coincide pero con una época muy mala, la época del apogeo de los lectores de CD en los ordenadores personales y la aparición de cientos de juegos basados en el vídeo. Sí, todos recordamos lo lamentables que eran aquellos títulos, pero la realidad es que en la industria no se hablaba de otra cosa, e incluso estaban a punto de aparecer sistemas basados exclusivamente en esta tecnología, infames cacharros como serían el Neo Geo CD, el Philips CDI o el Commodore CDTV. Isako y muchos de nosotros en aquella época acabamos pillando mucho asco a la palabra multimedia. La palabra multimedia. Se aplicaba equivocadamente a todo. A todo. En Sega se quedan prendados con esta tecnología y reorientan sus esfuerzos en el desarrollo de un lector de CD para incorporar a Mega Drive. Las matemáticas para ellos son muy simples. A ver, si un juego normal tiene entre 8 y 16 megas, y ya son la pera limonera, con un CD en el que cabe más de 600 megas, ¡buah!, eso va a ser una cosa increíble, se podrán hacer virguerías. 8 o 16 megas de un cartucho era en realidad 1 o 2 megas comparado con los 600, es decir, para flipar. La matemática era para cagarse. Y es que efectivamente lo que, como os podéis imaginar, acabaría convirtiéndose en el Mega CD,
fue planteado originalmente como una unidad de expansión de espacio, nada más. En el proyecto final se añadiría un nuevo procesador que podía mover más colores que el original de Mega Drive, pero en el fondo seguía siendo tan solo eso. Los intentos de vender el cacharro como un nuevo sistema, como se hizo, eran una burda mentira. Una mentira que en la misma Sega acabaron creyéndose y que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores clavos de su ataúd. Para más Inri ni siquiera eran los primeros. Ya un año antes, una vez más, la compañía NEC, desarrolladora de la primera consola de 16 bits, la PC Engine o TurboGrafx, por estos lares, se avanzó a Sega lanzando un periférico similar para esta consola, el llamado PC Engine CD, el cacharro que a su vez serviría de base para el lanzamiento del PC FX, algo que tampoco funciona muy bien. Este proyecto, este prototipo de Mega CD, este primigenio, fue dirigido por Masami Ishikawa, uno de los grandes gurús tecnológicos de Sega ya en los 90, en aquella época. Este contó, por eso, con la colaboración de Sony en el desarrollo de esta tecnología. Amigos, efectivamente, Sony, la misma que poco después empezaría un proyecto similar en colaboración con Nintendo, que saldría rana y daría pie a la PlayStation. Sí, es una cosa que ya no lo sabemos de sobra, pero que merece su propio lo que nunca, porque tiene también su tela. La colaboración con Sony, con Sega, es tan buena que ambas desarrolladoras financian a medias un nuevo estudio de desarrollo, Digital Pictures, los cuales se especializan en la fusión de cine y música, dos campos que en Sony gustaba y atraían mucho, con los videojuegos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Sewer Shark, Criss Cross Make My Video, Que lo tienes. que lo tengo, me lo regalaron por Navidad, hijos de puta, Corpse Killer o Night Trap. El título, que pese a su nefasta calidad, abrió la ya comentado en este programa crisis de la violencia en los videojuegos a mediados de los 90. Un proyecto este que evidencia además por primera vez la mencionada rivalidad y antipatía entre las filiales japonesa y americana de Sega. Teniendo en cuenta que en aquel momento Sega América era básicamente la única filial de Sega con un mercado sólido, porque en Japón, insisto, no vendía nada Mega Drive y en Europa estaba ahí, lo lógico sería pensar que en Sega Japón dijeron, hombre, si vamos a sacar un nuevo cacharro para Mega Drive, lo mejor que podemos hacer es colaborar estrechamente con los colegas americanos en el desarrollo, ¿no? Como se hacía en Nintendo, sin ir más lejos, pedían la opinión a Nintendo América para saber qué era lo que iba a vender mejor. Eso sería lo lógico, pero no es lo que se hizo. El desarrollo de Mega CD es llevado en Japón a puerta cerrada y toda solicitud desde América, de que les digan un poco de que va a ir el cacharro para preparar también la campaña de marketing, es respondida con largas. Les llegan a contestar, bueno, que temen lo que pueden hacer con él, que temen lo que pueden conseguir con un prototipo, que se les acaba filtrando por accidente, que se lo roben, yo qué sé, todo tipo de chorradas, pero la realidad no se le escapa a nadie. Perdona, eso es una relación abusiva. Esas son frases típicas de una relación abusiva. Sí. Mega CD aparece en Japón el diciembre de 1991, insisto, en el país del sol naciente. No sería hasta unos meses antes, en verano, cuando por fin Sega Japón se digna a enviar una muestra a América. Pero es una muestra no funcional. No funciona. Lo que se conoce pisapapeles. Sí, son prototipos, maquetas, prototipos inacabados. El prototipo más completo que envían a Sega América es un Mega CD completo sin lector de CD. Bravo. Que dices, muy lógico todo. Muy lógico. Pero había un ejecutivo muy mañoso en la compañía en Sega América que dijo, bueno, cojo el de un CD que tengo por ahí viejo, lo meto ahí y ala, y funciona. Y funcionó. Consiguió que funcionase y por fin pudieron ver cómo funcionaba el cacharro, aunque no tenían juegos, así que como si no hubieran conseguido nada. Este secretismo enfermizo tuvo, pero, un efecto con el que Sega no contaba. Ni siquiera las third parties sabían cómo funcionaba el cacharro, por lo que cuando aparece oficialmente el cacharro en Japón a la venta, solo hay 2 juegos de lanzamiento. 2. El presidente de Sega de Sega Japón, perdón, es Ishikawa. Hayao Nakayama. Hayao Nakayama. Ishikawa ya entrará en próximo Ya. que nunca. Nakayama. Nakayama. ¿Qué coño te pasaba por la puta cabeza? Espérate, que hay más. Mega CD, pero tiene más problemas todavía de los que aparenta. Sobre el papel, las especificaciones son muy chulas, pero la tecnología en aquel momento, claro, estamos en el 90 y poco, no es lo que se dice precisamente barata. Es un kit de expansión que vale tanto como la consola, 300 euros al cambio.
por una expansión que, insisto, solo lleva 2 juegos de lanzamiento. Un precio que además solo puede lograrse instalando en su interior un lector de CD muy barato. Eran caros en aquella época, ahora los regalan, pero en aquella época eran muy caros. En vez de ser un lector robusto y potente, como el de cualquier CD-ROM de ordenador, al Mega CD acompaña uno más propio de los reproductores de música, de una mini cadena, de un coche, ¿no? Que por sus características son diferentes. Un lector de CD-ROM de ordenador y un lector de música de CD son diferentes. El lector de CD-ROM está pensado para buscar datos rápidamente en el interior, mientras que el de música está pensado para recorrer una misma pista sin que haya muchas interrupciones. Claro, esto fue lo que le instalaron al Mega CD. En comparación, según uno de los directores técnicos de Sega, en aquel momento, el ratio de diferencia entre consulta de reproducción y búsqueda de datos al lector de Mega CD no debía superar, para que no hubieran problemas, no debe superar el 5%. O sea que por cada momento buscando datos tenía que haber, pues eso, solo un 5% respecto a lo demás, ¿no? A la práctica, ¿sabes qué ratio había? El 90%. Toma. Joder. Claro, del 5 al 90%. Esto conseguía literalmente que los Mega CD acabasen prendiéndose fuego. Literalmente. Literalmente. O sea, Los primeros prototipos. Pero vale. pegaban Como fuego. los ordenadores Sony. Correcto, pegaban fuego. Es muy fácil a día de hoy rajar y poner a parir el Mega CD, y con razón, evidentemente, pero en su día, lo creáis o no, vete a saber si con un maletín o no de por medio, el cacharro gustó mucho a la crítica, incluso al público. El Mega CD se convirtió en la sensación del Tokyo Game Show del año 91, donde fue presentado, y también en las ferias americanas del año siguiente en Estados Unidos. Varias revistas la puntuaron con altísimas, revistas que se publican aún en la actualidad, le pusieron 8, 9 y 10 a este cacharro, e incluso recibió galardones como el mejor periférico del año. O sea, la moviola causa muchos problemas, ¿eh? Ya, el problema es que tampoco es que salgan muchos periféricos Bueno, al año. no es que sirviera de mucho, porque al final se vendieron al cabo del tiempo unos 6 millones de unidades, que bueno, comparadas con los 40 creo que fueron, ¿no?, de Mega Drive vendidas en el mercado, pues hombre, se antoja un poco ridículo. Además, hubo un problema extra, y es que tardó en aparecer al mercado en Europa 2 años. Apareció en el año 93, para cuando esto ya era una tecnología obsoleta. De hecho, en el 92 en España ya estábamos viendo el CDI de Philips, que le daba 1000 patadas en calidad de vídeo. Los juegos eran igualmente mierda, pero la calidad de vídeo no tenía igual. Recuerdo el que tenías un dispositivo explosivo en la cabeza y tenías que huir. El dispositivo llegó a contar con hasta 140 títulos, aunque en la práctica en Occidente no vimos más que un puñado, y además con una obsesión por el full motion video. La triste realidad es que todos estos no eran videojuegos. Mega CD no era una nueva consola, y encima era un artefacto anticuado y caro. En Sega descorsan champán y se dan palmaditas en la espalda, pero el primer clavo del ataúd ya está puesto. Año 93, Sega no puede obviar la realidad. Por más que intenten alargar la vida de esta Mega Drive, esta tiene ya un lustro de vida y va siendo el momento de pensar en una futura generación. Además, en el horizonte se empiezan a otear que si la 3DO, que si la Jaguar de Atari, e incluso en Nintendo se habla de un supuesto llamado Project Reality. Se dice por ahí. En Japón arranca el proyecto Júpiter, el proyecto para dar forma a una nueva consola 32 bits, un proyecto con el que Sega América desea colaborar estrechamente para que no vuelva a repetirse semejante descojone como lo pasó con el Mega CD. Tom Kalinske, el jefazo de Sega al otro lado del charco, guarda muy buena relación con Sony, con quienes habían trabajado estrechamente, en lo dicho, en la época del Mega CD. Y pese al fracaso de este, en Estados Unidos siguen convencidos que la nueva generación, el futuro del videojuego, está anclado al CD, algo que no podía faltar en el proyecto Júpiter, que al principio va a usar cartuchos, como en la Nintendo 64. Como decía, es harto conocido la historia que Sony había intentado lanzar el equivalente del Mega CD en Super Nintendo, pero ambas compañías no acabaron de entenderse bien, y esto desembocó en la aparición de la PlayStation. Pero menos conocido es todavía cierto momento intermedio. Tras el desengaño de Nintendo, Sony no corrió a diseñar PlayStation, corrió a los brazos de Sega. Según Kalinske, el presidente en aquel momento de Sony América, se personó en su despacho y le dijo textualmente: Tom, no nos gusta Nintendo, a ti no te gusta Nintendo, tenemos que trabajar juntos. Es el inicio de una gran peli. Sí.
Los ejecutivos de Sega América y Sony idean un proyecto común, una máquina de nueva generación que sería financiada a partes iguales y que contaría con un lector de CD como soporte principal. Sobre el papel, la idea es cojonuda. Sega aporta su experiencia en el mundo del videojuego y Sony la suya en el terreno de la música y el cine. Además, en caso de que haya pérdidas, pues dividen los gastos y el impacto no será tan dramático, mientras que cada desarrollador podrá quedarse y explotar a nivel software el sistema como les venga en gana. En esto gana Sega, sin ir más lejos, no hay duda. Los ingenieros de ambas compañías desarrollan un primer modelo y una gran representación de las dos empresas viajan a Japón a presentar el proyecto. Primera parada, Sony. Ahí se encuentran con Ken Kutaragi en persona, que siempre había deseado sacar videojuegos en nombre de Sony. Cuando le presentan el proyecto, este dice: estoy entusiasmado, esto hay que lanzarlo sí o sí. Siguiente parada, Sega. Hayao Nakayama, el presidente de Sega Japón, la otra cara de la moneda, rechaza la idea airado. Dice textualmente: es una idea estúpida. Sony no sabe hacer ni hardware ni software. ¿Por qué vamos a querer hacer tal cosa? Rotunda negativa que tumba irremediablemente el proyecto. Un proyecto, pero que ahora sí no es enterrado sin más. Ken Kutaragi lo coge, lo rescata y ahora sí nacerá PlayStation. ¿Os parece fuerte? ¿Os parece fuerte que Sega rechazara la PlayStation en su cara, en sus morros? Espera, que hay más. El revés no desmotiva a los ejecutivos de Sega América, que dicen: bueno, un revés vale, pero hemos de seguir trabajando a tope. Siguen emperrados en poder colaborar en el diseño del afamado proyecto Júpiter. Y una vez más, la agenda de Tom Kalinske abre las puertas a una interesante tecnología. Kalinske era muy buen amigo de Jim Clark, el fundador de Silicon Graphics, que por aquel momento, gracias al cine, está teniendo pues muy buena acogida desarrollando tecnologías de renderizado 3D. Silicon Graphics acaba de comprar una empresa de semiconductores, MIPS Technologies, y andan a la caza de dar el salto al mercado del videojuego. Para tal propósito habían desarrollado un chip que, además de barato y sencillo, instalado en cualquier máquina daría a esta una capacidad gráfica raramente vista hasta entonces. En Sega América lo ven claro, este chip funcionaría pero fantásticamente en el proyecto Júpiter. Y una vez más, una gran comitiva se desplaza a Japón a mostrar el proyecto a Sega Japón, a Nakayama y compañía. Y una vez más, estos tumban la idea con excusas discutibles sobre la experiencia y trayectoria de estos socios. Jim Clark, ante esta negativa, no puede ocultar su decepción y dice textualmente a Tom Kalinske, dice: ¿y qué hago yo ahora con este chip? ¿Qué hago yo ahora con este chip? A lo que Kalinske le responde textualmente: bueno, hay otra compañía de videojuegos aquí en Seattle. Creo que su nombre empieza con N o algo así. Al cabo de unos pocos meses después, Nintendo compra el chip a Silicon Graphics, dando el pistoletazo de salida a Nintendo 64. Sega es como los conejitos suicidas estos. Sí, no, es que además, fíjate que el Kalinske, que no le cae bien Nintendo, le dice: pues mira, vete a Nintendo, claro, porque Sega es peor. Claro. Sega Japón es peor. En resumidas cuentas, Sega acaba de rechazar airadamente y con bastante sumo, si me pregunta mi opinión, las tecnologías que servirán de fundación a PlayStation y Nintendo 64. Dos aparatos que a la larga superarían de lejos, no solo a nivel venta, sino también técnicamente, lo que sería el proyecto Júpiter, que con varias celebraciones de por medio acabaría transformándose en el proyecto Saturn. Uno puede entender, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, uno puede entender que Sega Japón dijera: es que realmente ni Sony ni Silicon Graphics tienen experiencia en el mercado del videojuego y nosotros sí. Lo puedo entender, pero lo que no se puede entender es que una empresa de semejante calado y experiencia como es Sega pariera en su lugar esa suerte de Frankenstein tecnológico como acabó siendo la Saturn. Que además la leyenda decía que tenía la forma que tenía porque Nakayama era muy amigo del ejecutivo, del presidente Itachi, creo que eran muy colegas de golf y nada, dijeron: vamos a hacer un business. Lo jodido es que con todo esto he estado pensando, ¿qué hubiera salido? ¿Qué obra de Dios hubiera salido si se hubiese juntado el desarrollo de Nintendo con la capacidad de distribución de Sony y la potencia gráfica de Silicon Graphics? Hubiese salido, probablemente hubiese sido la gran triunfadora de aquella generación. Pero no fue. En su lugar tuvimos, insisto, esta Saturn, un cacharro que además estuvo agafado desde el primer día y que además protagonizó uno de aquellos momentos históricos del E3. Han pasado casi 20 años, pero todavía no se han recuperado de la puñalada, lo contaremos próximamente. Pero es que encima en Japón, probablemente cansados de que sus colegas americanos estén todo el día: oye, déjame hacer algo, tengo aquí una tecnología, déjame hacer no sé qué, déjame hacer tal cual. En Japón les encargan su propio proyecto para que estén un poco calladitos y no den el coñazo. Este proyecto va a ser el proyecto Marte, otro intento más de dar una nueva vida a Mega Drive, el finalmente conocido como 32X. No funcionó una vez en la expansión de una Mega Drive, ¿por qué iba a fallar otra vez? ¿Por qué iba a fallar otra vez? Es absurdo. Lógica de Sega. Los despropósitos se acumulan uno detrás de otro y no tienen fin. Sega está ya muerta y esta todavía no lo sabe, pero esto es otra historia.
en el último Lo que Nunca, dedicado a lanzar mierda contra Sega, o de la historia de Sega, nos quedamos a mediados de los 90. Para entonces Sega ya estaba moribunda, lista para la extrema unción, aunque aparentemente nadie se daba cuenta, ocupados como estaban en darse palmaditas en la espalda unos a otros. A mediados de los 90, los ejecutivos de Sega estaban convencidos, y lo digo de verdad, que el Mega CD había sido un éxito. Lo creían a pies juntillas, estaban convencidos que lo había sido. Y como también vimos en la pasada entrega, las tensiones entre las filiales japonesa y americana de Sega habían escalado hasta tal punto que en Sega Japón rechazaron airados las tecnologías que poco tiempo después supondrían el nacimiento de Nintendo 64 y de PlayStation, tecnologías que originalmente habían descubierto los ejecutivos de Sega América. Esta conjunción tan particular de factores, el convencimiento de que Mega CD había sido un éxito, el mal rollo entre América y Japón, y que en el país del sol naciente están hasta las pelotas de que en América pretendan meterse en sus asuntos, auspiciará el nacimiento de otra piedra más en la impaciente tumba de Sega, el 32X. En Lo que Nunca de hoy requiere más que nunca, si me permitís, un ejercicio de imaginación. Vivierais o no la época, si la vivisteis la recordaréis seguro. La vivierais o no, tenemos que ponernos en situación. Tenemos que intentar comprender las circunstancias del momento, especialmente desde el punto de vista de la misma Sega. No es fácil, ya os aviso, porque algunas decisiones parecen por completo incomprensibles. Estamos a inicios del año 94. Mega Drive tiene ya 7 años de vida, quedando completamente obsoleta a nivel técnico. Es lógico. El intento de revitalizarla, ese Mega CD, por más que traten de engañarse, ha sido un fracaso evidente. Es ya Vox Populi que el próximo año, el año 95, será el año estrella del nacimiento de una nueva generación de consolas de 32 bits. Y la gente está entusiasmada, las hobby consolas, los superjuegos, todos están hablando a todas horas del tema. Perdón. El Project Reality de Nintendo acaba de ser anunciado y Sony ha anunciado ya oficialmente su entrada a la industria con PlayStation. Es también conocido que Sega anda preparando también un nuevo dispositivo para la ocasión, del que apenas se han revelado datos hasta el momento. Sega Saturn, esta máquina que sería la entrada de las 32 bits de Sega, se está fraguando en estos momentos en los talleres de Sega Japón. Faltan apenas meses, y lo digo con esta palabra, meses, para su lanzamiento, previsto en el país del sol naciente para esas mismas navidades del año 94. Todo anda más que encarrilado, todo parece normal, o tan normal como puede ser el año previo al lanzamiento de una nueva generación, como hemos vivido recientemente con Xbox One y PlayStation 4. Pero a Hayao Nakayama, el jefazo de Sega, le entra el pánico. Le entra el pánico de forma totalmente absurda. Acaban de aparecer en los mercados occidentales las pioneras de las 32 bits. La 3DO, un cacharro desarrollado por el fundador de Electronic Arts, Trip Hawkins, que lo veremos por cierto dentro de poco aquí en España, y la Jaguar de Atari. Son sistemas que nunca van a conseguir hacer la más mínima sombra a Sega, pero a Nakayama le quita el sueño que estas puedan arrebatarle parte del mercado a su Saturn. De verdad, o sea, Nakayama parece tener más miedo de Atari, que lleva 10 años sin levantar cabeza, que de Nintendo o de Sony. ¡Es absurdo! No es la única preocupación que ronda por la cabeza al CEO de Sega Japón. A este le preocupa que tanto desarrolladores como público no estén listos para las 32 bits. ¿Se puede ser más presuntuoso en esta vida? Es una tecnología... Hay que decir que fue un cambio, sí, claro, que todavía hoy tiene consecuencias. Por es decir, supuesto, redefinió la forma de hacer videojuegos y ahí nos hemos quedado. Es una tecnología muy nueva, es una tecnología muy cara, va a cambiar todos los paradigmas. En aquellos momentos, de hecho, recordaréis cómo se rumoreaba que las consolas estas iban a valer 1.000 euros, $1.000, iban a valer una cantidad ingente de pasta. Nakayama teme que esto no sea bien recibido, que todo el mundo opte por quedarse en la seguridad de los 16 bits. ¿Cómo se soluciona semejante eventualidad? Pues muy sencillo, desarrollar un sistema intermedio, una nueva consola que sirva de puente, de transición entre los 16 y los 32 bits. Un sistema que dé seguridad a los desarrolladores y quite el miedo a los posibles clientes, especialmente por su precio, que espera sea muy bajo. De esta forma, Nakayama quiere encabezar la carrera de los 32 bits, lanzando un dispositivo que, a la práctica, va a hacer la competencia en unos pocos meses a su misma Saturn. ¿Tiene sentido? Yo todavía se lo ando buscando.
Este sistema puente es el originalmente conocido como Project Jupiter, un proyecto que a la práctica no pretende ser más que una Mega Drive 2.0, que va a tener básicamente una paleta de colores mejorada, que siempre fue de ese eterno achaque que se lanzó en cara a la original, y un chip SVP integrado, que es aquel chip 3D que permitía hacer cosas como Virtua Racing al final de la vida de la consola, cosas que realmente conseguían virguerías en Mega Drive. El problema, aparte del mismo planteamiento base, claro, el problema es que este dispositivo tiene que estar listo al mismo tiempo que Saturn, incluso antes si me apuras. Pero quedan apenas meses para su lanzamiento, quedan 6, 7, 8 meses para el lanzamiento oficial de Saturn. Es posible diseñar un sistema de cero entre 6 y 9 meses de tiempo. Fanático, tú que eres un hombre que está en la industria, ¿es posible hacer esto? Yo me atrevería a decir que no. Ahora sí que lo sería, porque hay mucho componente estándar. Años 90. Sí, Nintendo también lo podría hacer, porque Nintendo es muy de usar componentes muy estándar. Sí, pero yo me atrevo a afirmar que no. En aquel entonces no. Por eso, el jefe de desarrollo de Sega América, Joe Miller, en una reunión entre los principales peces gordos de la compañía, propone que, si al fin y al cabo lo que se pretende es desarrollar una Mega Drive 2.0, pues oye, ¿por qué no creamos un periférico que conectado a la Mega Drive original la convierta en esta nueva versión? Eso ahorraría tiempo, ahorraría dinero y aprovecharía una base de clientes ya existente que, hombre, 40 millones de clientes no está nada mal. Además, si Mega CD funcionó tan bien, ¿por qué no va a funcionar otra vez igual de bien semejante éxito? Recuerdo que ellos se creen que realmente Mega CD ha sido un éxito. El proyecto, que según algunos testigos es abocetado en una servilleta de bar, esto lo dicen algunos testigos, es bautizado como Project Mars, Proyecto Marte, y queda en manos de Miller y el equipo de investigación y desarrollo de Sega América. El Project Mars, efectivamente, es el 32X, que los que vivimos la época lo recordamos bien. Aquella seta, porque no merecía otro nombre, que conectada a Mega Drive convertía la consola en un sistema, hombre, capaz de correr a su manera juegos poligonales como Virtua Fighter. La verdad es que era bonito de ver. Es de recibo reconocer que Miller era un mandado. O sea, este tío hacía lo que le mandaban. Que dadas las circunstancias realmente tomó la opción más viable, insisto, 6, 8 meses para desarrollar un sistema. Y que el resultado, coño, esa parte era espectacular. Ver Virtua Fighter en una Mega Drive quitaba lipo. Pero era evidente para cualquiera con dos dedos de frente que si el fiasco de Mega CD fue soberano, el de 32X iba a suponer un verdadero descalabro. Desgraciadamente, en Sega hacía tiempo que el sentido común brillaba por su ausencia. La lista de errores básicos del 32X es que no tiene fin. Para empezar, ¿de verdad creían que alguien en su sano juicio iba a comprar un cacharro como este cuando en territorio occidental quedaba menos de un año para el lanzamiento de Saturn? ¿De verdad? Ni siquiera los segueros más recalcitrantes, y hablo con conocimiento de causa, estábamos dispuestos a semejante cosa. Si íbamos a gastarnos dinero, coño, lo haríamos en el cacharro más potente del mercado, no en seguir dándole vida a un cacharro que estaba ya obsoleto técnicamente. La vida de Mega Drive ya había pasado, ya estábamos pendientes de otra cosa. Además, sinceramente, eso de comercializar 32X como la alternativa a los 32 bits para pobres, ¿qué queréis que os diga? Mucha gracia no hace. ¿Cómo se aprovechó Nintendo para eso? Que se llegó ¿te acuerdas del rumor que corría por ahí de que los cartuchos de Super Nintendo llevan un chip que era como la 32 bits? Sí. Que sí, es una chorrada al final, ¿no? Pero que la gente se llega a creer. O sea, Nintendo le fue muy bien esta publicidad negativa. Claro, a los segueros que nos dijeran, no, que si sois pobres podéis comprar esto, no nos hizo gracia. Pero es que a los desarrolladores tampoco les hizo mucha gracia eso de que en Sega pretendieran adoctrinarles en lo que son los 32 bits. No, es que os hacemos esto para que podáis saltar mejor a las 3D, para que sea más cómodo para vosotros. Los desarrolladores dijeron, mira, súbete aquí y pedalea, porque esto Sega, no es así. Sega. Sega. Precisamente Sega, sí. que no es la que más destaca en 3D. Los desarrolladores estaban ansiosos de enfrascarse de lleno en una nueva filosofía de desarrollo de videojuegos. Estaban, pero expectantes. Además, ¿para qué negarlo? No había confianza alguna en un dispositivo que seguía los pasos del Mega CD, cuyo catálogo de juegos era como mínimo discutible. Se dio la curiosa situación en que los segueros en pleno sabíamos lo que iba a suceder, por más que Sega lo negase. Una vez lanzado al mercado Saturn, Sega se olvidaría del 32X como si este jamás hubiera existido. Y efectivamente, es lo que pasó. En un estreno casi mundial, inédito por aquellos tiempos en los que una consola podía tardar hasta 2 años en aparecer en Europa, aparecieron con 2 meses de diferencia en todos los mercados importantes del mundo. El 32X ha estrenado en las navidades del año 94 por unos $160 en Japón al mismo tiempo que Saturn. O sea, aparece Saturn y 32X al mismo tiempo en Japón. Y los resultados son evidentes. Aparecen apenas unos 40 juegos, algunos de los cuales, por cierto, obligaban a conectar también el Mega CD. Joder.
La mayoría además eran una calidad cuestionable. Se vendieron apenas unos 600.000 cacharros alrededor del mundo, provocando que en muchas tiendas para el año 95 estén liquidando el stock por apenas 20 pavos la unidad. Es curioso porque, como lo han sacado aquí tan pronto en Europa, comparado con lo que tardan en sacar las consolas... Enero del 95. Claro, en Europa creo que no tuvo tanta mala fama en su lanzamiento, porque estábamos acostumbrados, por ejemplo, cuando salió la 64, año y medio después, por lo tanto era en plan de... Bueno, es un cacharro que da 2 años de vida a la Mega Drive. Sí, todos los cacharros anteriores de Sega habían tardado en llegar a Europa 2 años. Entonces, claro, para nosotros era en plan de, oye, a lo mejor no está tan mala la alternativa. Sí, pero el año 96 Sega cesa por completo la producción. 2 años de vida apenas, año y medio en realidad, asumiendo el probablemente mayor fiasco de su historia. Con el 32X también desaparece el proyecto Sega Neptune, una consola que incorporaría Mega Drive y 32X en un aparato menos ofensivo al buen gusto. El año 96 es, pues, un año de decisiones difíciles en Sega, no solo por descontinuar tajantemente la producción del 32X. Para entonces Sega está trabajando, atención, en 7 plataformas diferentes. O sea, está trabajando en 7 dispositivos, que son Mega Drive, Master System, Game Gear, la Sega Pico, ideada para niños, la recién aparecida Saturn, naturalmente, y Mega CD y 32X. Claro, ¿qué clase de desarrolladora puede dividir sus esfuerzos en 7 dispositivos diferentes? Y encima, aún encuentran tiempo para dedicar su tiempo a inventos como la Neptune o la Nomad, que va a ser una Mega Drive portátil que va a dar a la luz en Japón. Es absurdo. Por lo que en Japón deciden cortar por lo sano y dejar de apoyar cualquier sistema que no sea Saturn. Si no eres Saturn, te vas al hoyo. No se hará publicidad, no se lanzarán nuevos títulos y no se distribuirán nuevas unidades a tienda. Todos los esfuerzos irán orientados a partir de ahora a Saturn, en exclusiva. Lo que en Japón tiene lógica, porque como ya comentamos en su momento, Mega Drive en Japón apenas tuvo éxito. Pero en Estados Unidos y en Europa la situación es muy diferente. Que Saturn esté en el mercado no implica que Mega Drive o Master System incluso no tengan todavía una clientela muy fiel que genere buenos beneficios. Para hacernos una idea, es como si ahora en marzo Microsoft y Sony dijeran, oye, que vamos a centrar nuestros esfuerzos en Xbox One y PlayStation 4 y vamos a dejar de vender 360 y PlayStation 3. Es absurdo. Se siguen vendiendo PlayStation 2. Se siguen vendiendo todavía, ¿verdad que es absurdo? Pues es lo que hizo Sega. Es lo que hizo Sega, pero lo dicho, el sentido común había desaparecido por completo. Hasta los cojones, y perdón por la expresión, pero es que nada define mejor lo que debía sentir este hombre en aquel momento, hasta los cojones de todo, Tom Kalinske, el jefazo de Sega América, el que había logrado que Mega Drive triunfase en Estados Unidos, el hombre que había conseguido vencer a Nintendo en su terreno, el responsable de descubrir las tecnologías que harían nacer a Nintendo 64 y a PlayStation, el mejor dirigente que jamás ha tenido Sega y el más ninguneado también, deja la compañía. No será el único. David Rosen, el respetadísimo gurú que encabezó la creación de la compañía en los años 60, también deja hasta los cojones su puesto en Sega América. El precipitado lanzamiento de Saturn, que tiene también su miga, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Porque sí, Sega Saturn ya está en el mercado, recién salida del horno y de una forma un tanto particular. La culpa de todo la tiene el espectáculo histórico que ha protagonizado Sega en el E3 de 1995, un evento que ha pasado a la historia y que supone ahora y así que en Sega se den cuenta que el barco se hunde, y rápido, muy rápido. Para haceros un avance, los camiones de Sega se personaron delante de las tiendas cargadas de Saturn. Y los de las tiendas le dijeron que se fueran por donde habían venido. Las tiendas no aceptaron vender Saturns. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Eso, amigos, es otra historia. Y es que, ¿qué entrega ya es? La quinta, ¿no? ¿Me has dicho? La quinta ya. Es que yo os confieso que yo pensaba que este Lo que Nunca especial sobre la caída de Sega no se alargaría más de 3 episodios, os lo confieso. Yo pensaba que sería 1, 2 y 3 y tira millas, pero es que es tanta la mierda que he encontrado, tantísima la mierda por todas partes, tantísima. He tenido que quitar, o sea, aquí no está todo, he tenido que resumir como he podido. Y la que se sabe, ¿eh? Y la que se sabe, porque lo que no se sabe no quiero ni imaginarlo, porque en Sega ha habido mucho secretismo, sobre todo en la parte de Japón. Es que vamos por el quinto y todavía queda como mínimo una entrega más.
hoy es básicamente lo que hemos dicho, el planchazo de la piscina. Luego vienen ya las consecuencias del planchazo. Pero bueno, los que hayáis seguido un poco la serie recordaréis en la última entrega nos quedamos con el 32X, esa estafa con mayúsculas, porque no merece otro nombre, que Sega nos intentó vender como excusa, como puente, mejor dicho, entre los 16 y los 32 bits. El 32X era un invento destinado al fracaso desde el primer momento. Ya lo intentamos resumirla hace un mes aproximadamente. Porque ¿quién en su sano juicio iba a gastarse las 15.000 pesetas del ala que costaba cuando estaba confirmado que a las siguientes navidades aparecería el dispositivo de nueva generación de Sega? Haciendo un símil, es como si el verano pasado, meses antes del lanzamiento de PS4, Sony hubiese lanzado un cacharro para mejorar un poco las capacidades de PS3. Imagínate que hubiera sacado una PS3 Plus, que básicamente era lo mismo que la PS3, pero con unos cuantos efectitos más, no sé qué, no sé cuántos, 6 meses antes de la Play 4. Y que los juegos tenían que ser exclusivos y más caros. Encima. La pregunta es, ¿quién habría caído en semejante engaño? De verdad, ¿quién habría caído? Y además con la excusa de, no, es para que así la transición a los nuevos no sé cuántos bits llevan ya sea más llevadero para la gente. Para ti, pobre, porque era lo que al final no sé qué será la propuesta para los pobres de Sega. Claro, nadie en su sano juicio iba a caer ante semejante historia. Además estaba también muy importante que después del fiasco del Mega CD, sinceramente, los segueros estábamos curados de espantos y no había mucha predisposición a arriesgar ante semejante empresa. Claro, había mucha ilusión ante esta nueva generación de los 32 bits, esta nueva generación de a partir del año 95, muchísima ilusión. Y si no ilusión, como mínimo, había una gran curiosidad. Había curiosidad para saber cómo serían esos nuevos mundos en 3 dimensiones, esos mundos poligonales que apenas acabamos de descubrir los creativos. Realmente, como dijo Isako en la última ocasión de Lo que Nunca, era una nueva forma de entender el videojuego que no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a repetir. Era una forma nueva, diferente. Era un cúmulo de posibilidades por delante sin fin. Y había mucha curiosidad y ilusión también. En definitiva, que el año 1995 es el año de la nueva generación de videoconsolas, por más que intenten sacar tastitos como el 32X. 1995 es el año en que nadie quiere medias tintas y la expectación sobre Sega está depositada, por supuesto, en su inminente Sega Saturn. Si hemos de hacer caso a las crónicas, amigos, el desarrollo de Sega Saturn empieza muy pronto, prontísimo, tan pronto como el año 1992. Muy poco tiempo después del lanzamiento oficial de Mega CD e incluso antes de que empiece el desarrollo del 32X. Efectivamente, el año 92 para desarrollar una consola de 32 bits es muy pronto, es prontísimo, pero mega pronto si tenemos en cuenta que el gran año de la generación de los 32 bits será el año 95, como ya he dicho. Faltan 3 años para que aparezcan estos dispositivos. Es que por no salir, ni siquiera ha salido la Super Nintendo en Europa. Imagínate, todavía estamos pensando básicamente en nadie en ese momento imaginaba que el futuro del videojuego sería las 3 dimensiones. Es que no había ni siquiera, había muy pocos experimentos con los juegos poligonales. No había ni siquiera una curiosidad por esta tecnología. Que la mayoría eran vectoriales. Sí, es que en el año 92 ni siquiera ha aparecido Virtua Fighter, que fue un poco el revulsivo, ni Donkey Kong Country, que ya fue el acabose. Nadie piensa en todo esto, el mercado, la industria, todos en absoluto todavía pensábamos únicamente en sprites, en escalados, en modos 7 y cosas de estas. No había ningún tipo de predisposición hacia el 3D. Por eso, la arquitectura original de esta Saturn está ideada para continuar con la tradición 2D de toda la vida. Sega Saturn iba a ser una consola 2D, estaba planteada como tal. Para ello utiliza en su arquitectura un núcleo central, un chip Hitachi SH2, un chip muy barato, muy sencillo, que permite virguerías con el diseño de videojuegos de siempre. Con el 2D este chip hacía unas cosas bárbaras, como ya vimos en la Saturn, que precisamente destacó por estos juegos 2D. Sega, de hecho, demuestra a partir de principios de los 90 mucha afinidad con Hitachi, que pondrá chips a todas las consolas e inventos de esta época. Dicen las malas lenguas que esta decisión viene de Hayao Nakayama en persona, el presidente de Sega en aquel momento, que dicen es habitual compañero de golf de uno de los peces gordos de Hitachi. Ese momento típico de golf que ¿cuándo no ha pasado? Isako jugando a golf en el minigolf ahí. Yo en mis 15 empresas decido el proveedor
por cómo es su par. Pero esto se hace mucho, ¿eh? Esto por desgracia Sí, por desgracia se hace. Pues básicamente todo es Hitachi y se ha decidido que el chip de Saturn va a ser un chip Hitachi SH2 especializado, lo dicho, en el 2D. La arquitectura de Saturn, insisto, diseñada en el año 92, no experimentará demasiados cambios hasta que el año 1994 llega. Menudo año, amigos, el año 94. Virtua Fighter lleva ya un tiempo causando sensación en los creativos. Aparece en Super NES esa pequeña joya llamada Donkey Kong Country. Durante el año empiezan a hacerse oficiales los planes de Nintendo de sacar una consola basada en el chip de Silicon Graphics, ese mismo que Sega había rechazado, recuerdo. Y también los de Sony han anunciado ya que van a lanzar una consola en solitario, una que aseguran también se va a centrar en el uso de los mundos poligonales. Incluso la propia Sega. La misma Sega está haciendo unos avances espectaculares en el 3D. Insisto, Virtua Fighter, Virtua Racing, gracias a la colaboración con Lockheed Martin, que es quien diseñó los chips de Virtua Fighter y compañía. Lockheed Martin es un popular fabricante aeroespacial norteamericano, vamos, que hace cohetes. Y en sus ratos libres hacía chips 3D para Sega, imagínate. Todo el mundo en el año 94, el año 92 todos pensamos en sprites, pero en el año 94 todo el mundo sabe que el futuro es el 3D. Son los polígonos, son los mundos abiertos, son las cámaras dinámicas, el renderizado, las texturas. ¿Todo el mundo lo sabe? No, todo el mundo no. En Sega, en el departamento de desarrollo de videojuegos de Sega, parece que no se han enterado todavía. Claro, la cagada es importante. La cagada es muy importante. Se avecina una nueva generación de videoconsolas basadas en el 3D. Insisto, Nintendo y Sony ya tienen preparado su cacharro. Y hay ya pululando por ahí la Jaguar, hay pululando por ahí la 3DO. Claro, esto es importante. ¿Y en Sega qué tienen? Pues tienen una arquitectura capaz de hacer virguerías con el 2D de toda la vida. Espera. Es que la 3DO ya empezó hablando de la futura ampliación llamada M2. Sí, señor. Correcto, pues imagínate, en Sega solo tienen un cacharro que puede hacer 2D y es incapaz a nivel de cálculo de mover un mundo poligonal. Y el futuro son los polígonos. O sea, la cagada no es que sea importante, lo es muchísimo. ¿Qué haces en este momento? Poneos en situación. ¿Qué haces en este momento? Tenéis un cacharro que no es para nada lo que va a ser el futuro y tenéis que hacer algo porque necesito un cacharro que haga 3D, necesito un cacharro que haga polígonos. ¿Qué puedo hacer? ¿Podrías hacer caso al jefe de Sega América? No, somos japoneses ni de coña. Vale. Podríamos repasar la arquitectura, cambiar la arquitectura, podríamos buscar otro chip que no sea de la empresa del amiguete del jefe, podríamos, yo qué sé, buscar una nueva tecnología. En Sega optaron por algo totalmente distinto, una segada. Básicamente es lo que es una segada auténtica. Esto es muy americano. Esto es es muy español. Es muy americano esto. Yo no sé si considerarlo exactamente lo más fácil o lo más difícil, pero dijeron, mira, es muy sencillo. Si un solo chip SH2 no es suficiente, no hay problema, ponemos dos y problema solucionado. ¡Hala! ¡Pa' casa! Esto es muy americano. ¿Cómo haces un coche mejor? Metiéndole más caballos. Más motor, ya está. Además inventó antes el doble clic, doble euro. Efectivamente. Doble euro para el amigo. Además, 2D más 2D, 4D, es mejor que la competencia. Mejor. Hombre, pues dicho y hecho, o sea, cogen y meten pues dos chips y claro, el de Itachi contentísimo. Dice, el doble. Doble negocio. Claro, hoy en día queda muy molón esto de decir, es que yo tengo un ordenador de 8 núcleos. Por favor, mi torre de Babel de ordenador tiene 16 núcleos. Solo 8 núcleos. Por favor. Claro, porque todos sabemos que todo el mundo programa conscientemente los múltiples núcleos. La tecnología funciona hoy en día muy bien. Pero en el año 94 el multiprocesamiento, es decir, la programación utilizando más de un microprocesador a la vez, no es para nada algo habitual en la industria. Solo está pues en los mercados de los ordenadores estos de grandes cálculos, los megaordenadores, ¿no? Los gigantescos. Los desarrolladores, claro, pues se ven obligados que dicen, oye, si quieres programar en Saturn vas a tener que aprender a la carrera los intríngulis de la programación con doble procesador. Teniendo en cuenta además, no voy a entrar en detalles técnicos porque es un poco rollo, pero teniendo en cuenta además que la comunicación entre los chips no era muy allá, con lo cual había también problemas muy serios de memoria. De hecho, los programadores de renombre que trabajaron en Sega aseguran que para sacarle un buen partido a la consola había que programar directamente en ensamblador. Vamos, que no poniendo unos y ceros binarios, pero casi. Que la única forma de sacar un buen resultado era este. Y yo te digo más, Cupa, te estás arañando la cara con razón. ¿Te imaginas lo que es programar un juego 3D en ensamblador? Yo he hecho en ensamblador, yo hice la torre de Hanoi, que es lo más cutre del mundo, y ya me pareció un horror. Pues imagínate el 3D. Shenmue de Saturn se programó en ensamblador.
O sea, Esos son cojones. Esos son huevos. cuando, Porque es flipante. Como lo que hace ese melones. juego. cuando has de programarte tus llamadas a funciones y manejar tú mismo la pila, ya sufres. Sí, imagínate. O sea, habían vuelto a los microordenadores. Sí, No, y más para exactamente. atrás, y más para Sí, sí, atrás. sí. Es la única forma que tienen de conseguir un resultado bueno. Programar a bajo nivel, que es la única forma, claro, a nivel programador, los que sepan de programación ya saben que es una forma muy efectiva de sacarle rendimiento a un cacharro. Pero claro, evidentemente muchos desarrolladores dicen, anda, súbete aquí, pedalea. ¿Qué me estás contando, chaval? Al igual me voy a poner a hacer ahora ensamblador para dar un mundo 3D. No estaban dispuestos los desarrolladores Second y Third Party a pasar por semejante vía crucis. Con lo que, ¿qué dijeron? Pues mira, o nos quedamos en el 2D, y por eso sacaron juegos 2D tan chulos en Saturn, o, oye, que en PlayStation dicen que es muy fácil programar, y lo era, efectivamente. Nos pasamos a PlayStation, que esto de Sega no nos interesa mucho. En otras palabras, Sega ha perdido ya la primera batalla de la guerra antes incluso de salir al mercado. Los desarrolladores la han dado ya por muerta. Tranquilos, que todo no está perdido, no está todo perdido. Todavía hay motivos de optimismo en Sega todavía, no hay motivos de alarma todavía en este momento. Emulando a Nintendo estos últimos años, nunca mejor dicho, Bueno, los últimos 20 sí, casi. 20 años, Sega confiaba que, bueno, si el catálogo third party de la consola va a ser una porquería, pero ¿qué importa eso cuando los juegos de la casa, los juegos de la compañía propia van a ser, vamos, la gente va a ir La polla. corriendo a comprarlos? Porque, por favor. En las recámaras se estaban preparando Clockwork Knight, los Panzer Dragoon, Virtua Cop, Sega Rally, Daytona USA, el Knights del Sonic Team tan chulo, entre otros. Pero en particular, lo que más atraía a un público, sobre todo el japonés, era el port a consola de Virtua Fighter, el juego de lucha que revolucionó los recreativos en el año 93, si no voy errado. Sega volvía a apostar por su carta de llevar la experiencia arcade a los hogares y Virtua Fighter de Saturn prometía una experiencia 100% fiel a la original. Y no mentían, era así efectivamente, y el port es un bombazo. Y Sega vende las 200.000 unidades que ha lanzado al mercado para su estreno japonés, que es en el año 94. Las vende en un solo día. O sea, agota existencias en un solo día, 200.000 unidades. No aparecerá una nueva remesa hasta al cabo de un mes, coincidiendo con el lanzamiento de PlayStation, que pasa más o menos desapercibido porque la gente lo que quiere es Saturn. La gente va loca en Japón para conseguir una Sega Saturn. ¿Os lo podéis creer? Saturn está agotada en todas partes, es un éxito mayúsculo y PlayStation no la quiere nadie. Esto es Japón en el año 94. ¿Cómo no iban en Sega a pensar que el futuro no iba a ser brillante? No, y más teniendo en cuenta que la primera versión que sacaron de Saturn tenía fallos. Efectivamente. Que tuvieron que sacar una versión remix para solucionarlos. Efectivamente. Claro, ¿cómo van a pensar en Sega lo que va a venir, lo que va a pasar? Todo era brillante. Estas noticias que llegan desde Japón envalentonan a los ejecutivos de Sega América, que dicen, esto está ganado. Es verdad, hemos pasado mucha mierda estos años, hemos tenido que aguantar las tonterías de Sega Japón, el 32X, todas esas tonterías, pero no pasa nada. Todo va bien, todo es fabuloso, como dice en el Lego, todo va a ir bien. Hay mucha expectación por cómo funcionará Saturn en Estados Unidos, porque como la mayoría de empresas niponas, al final lo que les importa es el mercado de América, el mercado que interesa de verdad, el mercado que realmente da dinero. La expectación es inmensa para una feria, entre el público sobre todo, que se estrena ese mismo año 1995, el E3. Amigos, la entrada al mundo del videojuego de Sony coincide con el estreno del E3. El primer E3 de la historia. ¡Qué menudo E3, señores! Menudo E3 histórico. Nintendo presenta que ya van a tener consola nueva. Nintendo 64 no se ve todavía. Se verá en el del año que viene, el año 96. Se presenta también el Virtua Boy. Señores. 3DO tiene conferencia propia. SNK presenta la Neo Geo CD. Tela marinera. Pero nada de eso importa. Todas las miradas están puestas en las presentaciones de Sony y de Sega, porque Sega también daba conferencias en el E3 antes, también daba estas keynotes. La gente está deseando, sobre todo en América, escuchar estas conferencias para decidir qué consola van a comprar finalmente. En estas conferencias, muy humildes en comparación a las actuales, hay que decir, se presentará el catálogo de salida, la fecha oficial de lanzamiento y el precio final del cacharro. Casi nada. La que se va a liar es histórica. La
La primera conferencia en celebrarse es la de Sega. Aparece en escena un orgulloso Tom Kalinske, el presidente en Sega América, en escena. Este presenta la consola y su catálogo, uno en que ya se nota que solo predominan juegos de Sega. También anuncia el que será su precio, unos $399, un precio bastante elevado, pero que ya se veía venir porque la tecnología es muy cara. Entonces llega el momento de desvelar la fecha de lanzamiento. Todo el mundo dice, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cuándo va a salir la consola oficialmente al mercado? Todo el mundo decía, bueno, pues en Navidades, quizás se avanzan. Algunos decían, no, yo creo que va a salir en septiembre. Habían dicho Sega, de hecho, que iba a salir en septiembre. Por ahí había dicho en algunos medios que seguramente se avanzaría a septiembre. Y entonces Kalinske suelta la bomba. Saturn va a salir hoy mismo. Y se queda así de ancho. Hoy mismo sale Sega Saturn al mercado. Kalinske anuncia que en esos mismos momentos, mientras está hablando, los camiones de Sega se dirigen a las principales tiendas con 30.000 consolas a la venta. Los espectadores alucinan pepinillos. Y algunos compradores en las tiendas, todavía más que están ahí, dicen, coño, una Saturn, ¿qué hace aquí? ¿Qué va a salir en Navidad? Kalinske cree haber ganado la partida de forma anticipada. Hizo un Apple. Hizo un Apple. Se equivoca. Llega la conferencia de Sony. Sega está pensando que ya ha ganado. Ya ha ganado. Esto es un poco rollo como en el deporte. Esto ya está ganado. Y vienen los humildes, los chiquitines, los que no tienen nada que perder. Bueno, entre comillas. Llega la conferencia de Sony. Idem. Muy sencilla, muy sobria. Un señor con un PowerPoint. Era muy sencilla las conferencias en aquella época. Se presenta la consola, se hace un vídeo así muy molón, su catálogo, un catálogo muchísimo más rico en juegos de third party. Ahí pues se ve, en este vídeo que podéis encontrar en YouTube, pues se ve Toshinden, se ve Ridge Racer, el International Star Soccer, Tekken incluso se llega a ver. Y se anuncia también la fecha de lanzamiento, que será pues en septiembre de ese año. Se han avanzado un poquito, va a ser en septiembre. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, para acabar la conferencia, el presentador, Olaf Olafsson, llama al escenario al presidente de Sony Computer Entertainment America, Steve Reis, y dice... Sube el presidente que va a hacer una breve presentación. Hace inciso en el breve. El presidente nos va a hacer una breve presentación sobre el precio de la consola. Los nervios empiezan en la sala. La tensión empieza a crecer. Dice, se va a decir el precio. Se oyen murmullos. La gente está ahí. Sube el presidente. Se sube a la tarima. Carraspea un poquito. Mira a la audiencia fijamente. Y dice 299. Y se va. El público se vuelve loco. El público arranca en aplausos y en vítores y la sala de conferencias se viene abajo. $299. 100 menos que Saturn. Jaque mate. Sony acaba de ganar la guerra. Estamos hablando de 2013, ¿no? El año pasado. Sí, es que es un poco el rollo. Es que no hay nada nuevo. Todo se repite. ¿Qué diferencia el de Sony de eso a los $599 sí, y la gente hará horas extras para pagar nuestra consola sin juegos? Sí. Ni más ni menos. Date cuenta qué pedazo de E3 la presentación de Virtua Boy, que entonces hay que reconocer que estábamos todos con el culo hecho agua. Perdona. Que es muy fácil mirar mal a pasadas. No, pero en aquel momento estábamos todos flipando. La 3DO, CDI y todas esas en su día flipábamos. La Neo Geo, vamos, no teníamos ganas ni nada de tener una. Pero la presentación de esto. Y lo más importante, que se decide la guerra antes de ni siquiera empezar. Eso es fantástico. Antes del primer tiro. Antes del primer tiro se ha decidido la guerra, no es para menos. Visto lo visto, dice la gente, ¿para qué voy a irme a comprar la consola ya en el mercado si es que la consola siguiente va a ser... vas a tener más catálogo y va a ser más barata? Además, es que aunque quieras comprar una Saturn, no puedes comprarla. No puedes ir a comprarla. Porque, ¿qué pasa? Para empezar, han salido solo 6 juegos del catálogo. O sea, la consola aparece con 6 juegos, todos de Sega. ¿Por qué? Porque los desarrolladores no estaban avisados. Los desarrolladores dicen, oye, yo no sabía nada. ¿Cómo que hoy? ¿Cómo que hoy? Pero ¿cómo, si estoy programando aún? ¿Qué me estás contando? Los desarrolladores flipan, en el E3 flipan. Dicen, ¿qué me está contando este tío? ¿Qué me está contando? Claro, entonces no aparece ningún juego que no sea de Sega. De hecho, en el próximo año tampoco va a salir ningún juego que no sea de Sega. El primer juego no de Sega va a salir al cabo de 6 o 7 meses. Una locura. Me recuerda al lanzamiento de la 64. Aunque a Nintendo eso no le fue problema. Que tampoco es que importase, porque como es tan complicado programar, casi todo el mundo, una de dos, o se ha marchado a PlayStation o han retrasado los juegos hasta el año 97 casi. PlayStation 2. Sí. Es que todo se repite, repite. Y el hecho de salir ese mismo día tampoco implica, insisto, que pudieras comprar la consola, porque al igual que con los desarrolladores, las tiendas tampoco estaban avisadas. Las tiendas tampoco sabían que iba para allá unos camiones cargados de consolas. Algunos sí, evidentemente, los mayoristas sí lo estaban abusados, pero había mucha gente que no, y había gente que llegaba había gerentes que llegaba al camión y decían, oye, que tenemos aquí la Saturn, y el gerente decía, ¿a mí qué me cuentas? O sea...
Y yo qué sé, si tengo el almacén lleno, no cabe, no. Es tan americano esto de mándales unos camiones llenos de consolas que ya les hacen un hueco en el almacén. Claro, en algunos sitios tuvieron que rechazar el camión porque es que no cabe, que en el almacén no cabe ninguna cosa. Si no estaba avisado, me tienes que avisar. Incluso en algún sitio se enfadaron porque como esto tenían 30.000 consolas, claro, 30.000 consolas para el mercado americano es poquito. Hubo que hacer una criba de a qué tiendas vamos a enviar las consolas. La gente a la que no se le envió se enfadó. Y dijo, sí, algunas empresas dijeron, pues vamos a hacer boicot. Como no nos habéis elegido, como no somos del grupo selecto de tiendas a la que sacar Saturn, pues no vamos a vender Saturn nunca. Es tremendo, ¿eh? O sea, en otras palabras, el Saturn Day, que es el día de Saturn, el día del estreno, ha sido un fracaso. Y el resto, como se dice, es historia. Vistos los buenos resultados de Saturn en Japón, Nakayama, el presidente de Sega Global, Sega Japón, decide centrar todos los esfuerzos de la compañía en esta consola, como ya dijimos en la última ocasión, desestimando el resto de las consolas, Mega Drive, Game Gear, todas las demás, a pesar de que en el resto del mundo la consola Saturn es un fracaso y las demás sí que funcionan bien. PlayStation se ha llevado el gato al agua en apenas un año y el lanzamiento de Nintendo 64 al poco tiempo no ayuda a mejorar mucho las cosas. Para más humillación, Sony gana a Sega en su propio terreno. Juegos de lucha. Tekken atrae muchas más miradas que Virtua Fighter. De conducción, Ridge Racer despierta pasiones, muchas más de las que despertará el port de Daytona USA, que era, la verdad, que bastante lamentable. Los próximos anuncios de sagas míticas como Final Fantasy o al pronto Metal Gear no harán más que hacer lo evidente. Tom Kalinske, el presidente de Sega América y toda la plana mayor de esta, se larga, lo comentamos ya en la última ocasión. Se marcha con un cabreo de narices. Y claro, también lo he mencionado hace un mes. Sega deja escapar al mejor ejecutivo que jamás han tenido en su historia. Global, no hay discusión, el mejor con diferencia. El cual demostrará al poco tiempo que lo suyo no fue mera suerte. En su próximo trabajo en una empresa de contenidos interactivos llamada Leapfrog, pasa de generar unos 11 millones de dólares al año al año siguiente 680 millones de dólares bajo su liderazgo. Ha subido unos 650 millones de pavos de beneficio en un año. O sea, este hombre era suerte. Y tú encima desde Japón poniéndole palos en las ruedas. Muy listo eres, Nakayama. ¿Qué ha pasado en Sega América mientras tanto? Pues mira, que el señor Nakayama coloca a Bernie Stolar como presidente de Sega América, que es un pez gordo precisamente de PlayStation, que había estado trabajando en el lanzamiento de PlayStation en Estados Unidos. Se espera que este pueda aportar su experiencia en Saturn y que puedan remontar este bache temporal, creen ellos. Temporal. O no, porque en el fondo la suya es una figura meramente figurativa. Nakayama coloca a cargos japoneses de confianza por encima de Stolar para que este no se pase de listo. Y de hecho ha seguido así. Si miráis los créditos de Sega América o Sega Europa, veréis que el jefe manda más es japonés. No ha vuelto a ser americano, a menos que yo recuerde, si ha cambiado recientemente, no lo sé. Bernie Stolar, el presidente de Sega América, durante el año 97, 2 años tras el lanzamiento de Saturn, solo 2, suelta la siguiente perla, abro comillas: Saturn no es nuestro futuro. Su nacimiento fue prematuro. Cierro comillas. Esto lo dice el presidente de la empresa que se supone tiene que remontar la consola. Eres un desarrollador. ¿Qué piensas de semejantes declaraciones? Dices, vamos, esto se hunde abajo bien a fondo. Por ello, en ese momento empieza el desarrollo de un nuevo cacharro que pueda sustituir a la difunta Saturn, para la que ya ni siquiera aparecen títulos. 1997 es precisamente el último año de beneficios de Sega, los cuales no han parado de bajar desde el año 92. En el año, para que en el año 92 generaba unos 50 millones de yenes, 50.000 millones de yenes, perdón, y en el 97 generaban unos 3.000, que también está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el año 98 Sega pasa de estos 5 o 3.000 millones de yenes un año a los 35.000 millones de pérdidas. Así, por las bravas, que llegarán a su tope máximo el año 2001 con 51.000 millones de yenes de pérdidas también. Es inútil, amigos, el barco se está hundiendo a toda mecha y ya no hay forma humana de reflotarlo, ni siquiera con el regreso, por fin, a los orígenes de calidad de la compañía, cuando el año 98 aparece una consola de ensueño, el mejor cacharro jamás desarrollado por la compañía y uno de los mejores de la historia, si me permite mi opinión. Todo ha sido gracias a la entrañable figura de un hombre que en su lecho de muerte pide a los presidentes de aquel entonces que la compañía Sega vuelva a ser lo que fue antaño. En su lecho de muerte lo pide. Dice que vuelva Sega a ser lo que era antes. Pero eso es otra historia.
Como comentamos en la última ocasión, en el año 1997, tan solo 2 años tras el lanzamiento de la consola Saturn, Sega lanza oficialmente la toalla. Lo hace con declaraciones tan duras como las de su jefazo en América, Bernie Stolar, que afirma abiertamente durante el E3 de ese año, es que en el E3 han pasado muchas cosas muy grandes durante este tiempo. Dijo textualmente que Saturn no es nuestro futuro. Sega había centrado todos sus esfuerzos en Saturn y había discontinuado todas sus demás consolas, con lo que en ese momento Sega no tiene, estrictamente hablando, nada de nada. Bueno, algo sí tiene. Pérdidas. Tiene pérdidas millonarias. El año 98 empieza el declive económico de la compañía, a la que empiezan a perseguir los acreedores. 35.000 millones de yenes en pérdidas. Al cambio actual, 250 millones de euros. Saturn, no obstante, ha continuado funcionando bastante bien en Japón. De hecho, ese mismo año 97 nace la enigmática figura de Segata Sanshiro, que realmente consiguió revitalizar la venta de la consola en el país del sol naciente. En el mercado de las recreativas también les funciona pues bastante bien, como de costumbre, con los clásicos como Daytona USA, Virtua Fighter o Virtua Cop, pues atrayendo mucha gente a los aficionados, a los recreativos. Pero la inversión hecha en Saturn fue tan grande y el desastre global tan inmenso que amenazaba con llevarse por delante a toda la compañía. Hacía falta remontar el rumbo como fuera. La pregunta era, ¿sería posible a estas alturas? Isao Okawa, una persona, un personaje que no era a mediados de los 90 una figura asociada popularmente a Sega. La gente no lo conocía. Este empresario japonés de 70 años, considerado como uno de los mayores filántropos tecnológicos que ha dado de sí el país del sol naciente, era un multimillonario propietario de una empresa dedicada a servicios informáticos, la CSK, la cual poseía el mayor número de acciones de Sega, lo que a la práctica convertía a Okawa en el jefazo máximo de lo que es Sega. Pero, a pesar que con los años tomó un especial cariño a la desarrolladora de videojuegos, nunca optó por dirigir la compañía, siempre dejando la labor en manos de sus ejecutivos. O al menos lo permitió hasta el año 96-97, cuando posiblemente hasta los cojones de todos los desastres continuados, decide echar a la calle a Hayao Nakayama, su antiguo presidente, y de que ya hemos cantado perlas en esta sección, y colocar en su lugar al hasta entonces vicepresidente Soichiro Irimajiri. Es entonces cuando Okawa propone por primera vez que Sega abandone el hardware y reoriente sus esfuerzos al desarrollo de juegos, convirtiéndose en una third party. Pero los ejecutivos más veteranos de la empresa consiguen convencerla a última hora de intentarlo una última vez. Tanto Irimajiri como Bernie Stolar en Estados Unidos están convencidos de poder dar la vuelta a la tortilla, desarrollar una nueva consola que sirva como sucesora de Saturn y que esta vez sí arregle la imagen pública tan maltrecha de la compañía. ¿El problema? Bueno, que Sega no tiene ni un duro. De hecho, debe más de un duro. Y desarrollar un nuevo sistema vale mucho, mucho dinero. $800 millones calculan los ejecutivos de la compañía. No hay problema, la mitad del dinero será invertida por la CSK, la otra mitad la pondrá el mismo Okawa de su bolsillo, pese a no estar convencido del todo. Un gesto, algunos dirían que altruista, que permite el nacimiento del proyecto Dreamcast. Este proyecto, que es el que se convierte evidentemente en el sucesor de Saturn, pretende de entrada conseguir todo lo que su antepasada jamás logró. Contar con una arquitectura, esta sí, por fin centrada y preparada en el desarrollo 3D, que no era la Saturn en el caso, y atraer a los desarrolladores ofreciéndoles una plataforma en la que se puedan lograr grandes resultados sin demasiado esfuerzo. Y claro, yo os pregunto, ¿cuál es la mejor forma de atraer a un desarrollador? ¿Cuál es la mejor plataforma en que puede desarrollar un desarrollador, amigo Isako? Pues en Nintendo. Siendo serios, no, por favor. En un PC. En un PC, por supuesto, en un PC. Por lo que de entrada el proyecto se perfila en su primera fase como un pequeño PC de toda la vida, pero un poco modificado por la propia Sega. En Sega esperan de esta manera no solo que los desarrolladores estén contentos, sino que la conversión de juegos entre el PC y la plataforma sea inmediata. De hecho, en ese momento, Sega había abierto ya una sucursal, una filial dedicada a la programación en PC y estaba sacando juegos de Mega Drive adaptados al formato PC. Su plan era ir un poco más allá y poder convertir juegos rápidamente entre ambas plataformas. De hecho, Sega pretende que el chip gráfico de esta futura consola, la que será la Dreamcast, sea básicamente el mismo que el de las tarjetas gráficas 3D más punteras de la industria del compatible.
Incluso se inician conversaciones con Microsoft, con tal de que ésta pueda aportar alguna de sus soluciones Windows para su sistema operativo. Los buenos resultados que conseguirá Microsoft con estas negociaciones, dicen las malas lenguas, que son las que en última instancia animarán al posterior estreno de Xbox. En Estados Unidos, Bernie Stolar, el actual jefazo de la compañía en el nuevo continente, está encantado con este proyecto. La idea original es que el proyecto sea desarrollado íntegramente en América, donde Stolar, ha despedido a casi toda la plantilla, ha despedido a más de 2/3 partes de la empresa y ha creado en su lugar a una suerte de Dream Team, o al menos según su parecer, compuesto especialmente por antiguos compañeros suyos, sobre todo en Sony, que claro, tenían una reputada experiencia en el mundo del videojuego. Fíjate, todo lo contrario a lo que ocurrió cuando crearon Saturn. Efectivamente, que se rodearon de la mierda, básicamente. Bueno, ¿quién fichó Bernie Stolar para este Dream Team de marketing, este Dream Team de desarrolladores? Pues mira, fichó, por ejemplo, a Gretchen Eichinger, que se convertiría en la vicepresidenta de OnLive años más tarde. También fichó a Chris Gilbert, que es el actual jefazo de ventas de Namco Bandai, o el recientemente fallecido Charles Belfield, el cual había trabajado en Capcom o también en Codemasters. A ellos, además, se les une un prometedor ejecutivo que llevaba 17 años seguidos trabajando en la empresa Reebok, la empresa de zapatillas Reebok. Sus conocimientos en la industria del videojuego, naturalmente, eran totalmente nulos, pero Stolar confiaba a ciegas en él. Este hombre era un tal Peter Moore, quizá os suena. Peter Moore, a partir de entonces, se convertiría en el principal jefe de las campañas de publicidad de la compañía Sega en América y finalmente acabaría por tomar las riendas de toda Sega América. Con el máximo secretismo posible, Stolar e Irimajiri crean un pequeño grupo de 11 personas capitaneados por Tatsuo Yamamoto, un reputado miembro de IBM, un crack en estas lides, los cuales diseñan desde cero una arquitectura basada en un chip PowerPC y un procesador gráfico basado en el de las tarjetas gráficas Voodoo de 3DFX. ¿Os acordáis de las Voodoo? Sí. ¿De las Voodoo de 3DFX? Pues la Dreamcast iba a tener originalmente un chip de las Voodoo 2, Voodoo 3, la Voodoo Banshee. Este proyecto originalmente iba a titularse, tenía el nombre en clave Cinturón Negro, que en sus primeras etapas, de hecho, también han reconocido que la consola iba a tener refrigeración por agua. No iba a tener ventilador, iba a tener refrigeración por agua. O sea, se les fue totalmente la olla a los productores de esta consola y dicen, sí, vamos a poner refrigeración por agua con el peligro que tiene, claro. Paga el otro. Sí, no, efectivamente. Al final... Agua. Paga Okawa, efectivamente. Un proyecto que al final acabaría siendo rebautizado como Dural, que es uno de los enemigos de Virtua Fighter. Pinta de puta madre. Pinta el futuro de puta madre. ¿Qué puede fallar? Un equipo bueno, una técnica buena. Sí. Unos objetivos claros. Sí. ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede fallar? Bueno, las envidias y los roces entre Japón y ¡Otra vez! ¡Otra vez! Las mismas que habían enviado al traste la mayoría de proyectos más recientes de Sega y que a estas alturas uno esperaría que dices, bueno, no sé, habrán aprendido, no sé, de los errores, de no caerse en la a la tercera para vencida 20 veces. Pues no, una vez más provocan que en Sega Japón no hace mucha gracia esto de que el futuro de la compañía se decide en Estados Unidos. Otra vez, no hace mucha gracia. A ver, ¿qué parte no entendía Sega? No sé. De en plan de, no, ya no digo por lo que había pasado en el pasado. Algo muy sencillo. Somos gente que hacemos negocios. Sí. El terreno más grande que existe es Estados Unidos. Sí. ¿Qué parte no entendéis de eso? Bueno, mira, como no les hacía ninguna gracia, pues por ello el propio Irimajiri, el presidente de Sega Japón, encarga a Hideki Sato, que es el mismo responsable del diseño de las consolas Saturn, Mega Drive y compañía, le encarga el diseño de otra posible sucesora de Saturn. ¿A él, al mismo? Al mismo. ¿Al que la lió? Al que le lió. Aunque le dice las directrices básicas. Tiene que ser como un PC, tiene que ser fácil de portar entre el PC, el compatible, no sé qué, tiene que ser sencilla para el 3D, para el desarrollo compatible. Como mínimo le dan unas directrices básicas para que se esmere. Pero claro, le están diciendo desarrolla otro proyecto similar. Sato entonces opta por un chip Hitachi, que es básicamente el sucesor del chip de Saturn que tanto la lió en su momento. Y en su lugar, en lugar de un chip 3DFX como en América, opta por un chip NEC, un chip Power VR. En un arranque de humor, o no, el proyecto recibe el nombre en clave Cinturón Blanco. Empezamos mal. Rebautizado más tarde como Katana.
En resumidas cuentas, estamos en el año 97 y parece que en Sega nadie ha aprendido todavía que enfrentar a las dos filiales japonesa y americana no es una buena idea. Por el momento, ninguno de los dos equipos conoce ni siquiera la existencia del otro. Tal es el secretismo en el que se lleva el proyecto. Pero claro, tanto en Japón como en Estados Unidos barren para casa y los diferentes equipos preparan su consola convencidos que la suya va a ser la definitiva sucesora de Sega. Stolar, por ejemplo, en Estados Unidos está comiendo la olla a los principales desarrolladores cantando las excelencias de su proyecto, del proyecto americano del chip de 3DFX y compañía. Electronic Arts, por ejemplo, está encantada con la idea, porque hace poco, recientemente, en el año 96, si no voy errado, acaban de firmar un contrato de colaboración con la compañía 3DFX. Y en Japón, algunas de las estrellas de la casa, como Yuji Naka o Yu Suzuki, han empezado a trastear con los primeros prototipos desarrollados por Sato. El proyecto Yankee apunta maneras, por eso parece más prometedor, parece más avanzado. Muchos aseguran que el prodigio electrónico que han logrado no tiene igual. Y en Sega Japón, a pesar de los roces, a pesar de las envidias, están cada vez más convencidos que será este finalmente el sucesor de Saturn, el proyecto americano. Hasta que alguien la cagó. La cagó tan fuerte que todo se fue a la mierda. Aunque por una vez dicen que sirva de precedente, la cagada no viene de dentro de Sega. Ese mismo año 97, 3DFX sale a bolsa. La compañía, que naturalmente tiene que convencer a los posibles inversores de las bondades de la compañía, hace públicos una serie de documentos sobre lo chachiguay que son, sobre todos los proyectos molones en que están metidos y todas las cosas súper chulas que están enfrascados. Y tan emocionados están, diciendo, mira cómo molamos, mira qué proyectos tan chulos hacemos, que se les escapa sin querer, o eso dicen, se les escaparon los planos, los detalles y las especificaciones técnicas del proyecto de Sega, que era secreto. Se les escapa, se hace público. Claro, el mundo conoce así por primera vez que Sega está trabajando en una nueva consola. El mundo y naturalmente los compañeros de Sega Japón, que estaban pensando que ellos serían los que estaban haciendo el proyecto de Sega. Entonces, claro, eso no hace ni puñetera gracia, que están trabajando a dos bandas. Poco después, por eso, en septiembre del año 97, Sega anuncia públicamente el proyecto Katana, la sucesora de Saturn, que ha tomado como forma definitiva, al final, el proyecto realizado en Japón. Nunca se dieron explicaciones formales de por qué se tomó semejante decisión, pero muchos entendemos que la cagada de 3DFX no hizo ni la más puñetera gracia a la compañía. Una compañía 3DFX que tuvo tiempo de denunciar a Sega encima. Denunció a Sega por $100 y pico millones de dólares, que al final se quedó en 10. Pero bueno, encima tuvieron los cojones de decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mala leche. Hombre, es que también confiar en el mismo equipo que les ha llevado a la ruina también es para denunciarles. También. En Estados Unidos, una vez más, la noticia es tomada con resignación, que ya se han acostumbrado en aquellas oficinas. Pero el peor trago es para Stolar. Claro, lleva meses vendiendo la moto del chip 3DFX, vendiendo la moto de la arquitectura de su proyecto Dural, y ahora de repente tiene que ir a los desarrolladores y decirles, no, es que me he equivocado, que no, que al final es otro. Claro, semejante falta de seriedad, junto a los reveses del pasado y algunas otras cosas, convencen a muchos desarrolladores que seguir trabajando con Sega no es muy buena idea. Esta gente muy seria no sería. Y Electronic Arts entre ellas. Electronic Arts dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo y no vamos a trabajar juntos. Consiguiendo que la antaño colaboración tan fructífera entre Electronic Arts y Sega, que habían sacado juegos en sus consolas durante años, montón, que consigue que en Dreamcast no haya ni un solo juego de Electronic Arts. De hecho, Electronic Arts es una de las compañías que ayuda a que la Mega Drive dé el pistoletazo de salida con los juegos de fútbol americano. Correcto. Me estás diciendo... Te estoy diciendo. Que la propia Sega consigue... un año, pero en Estados Unidos, que es lo importante, 2 años antes de que salga al mercado, quedarse sin third parties. Sí, más o menos, por ahí van los tiros. Claro, el panorama no es muy alentador, pero por una vez, los astros parecen conjugarse y en Sega, ¿sabes qué deciden? Deciden olvidar las envidias, deciden olvidar las rivalidades del pasado. Todos a una... Todas las filiales de la empresa se vuelcan en el desarrollo y promoción de una consola que es, sin lugar a dudas, la última oportunidad que tiene Sega para continuar en el mercado. Y lo consiguen, de verdad, lo consiguen. El máximo revés que tiene que enfrentar Sega durante esos años es básicamente que no pueden sacar la consola Dreamcast en Europa con el logo naranja. Lo tienen que cambiar a azul porque hay una compañía alemana que tiene ese mismo logo. Si lo podéis buscar por internet lo encontraréis. Es el máximo revés que se encuentran. De repente Sega se encuentra trabajando todos aún en el mismo proyecto, en la misma dirección. Algo que hacía 5 años que no sucedía. El hype que despierta el ingenio es espectacular en todos los rincones del planeta. En Japón, por ejemplo, los primeros trailers de lo que será Shenmue causan sensación. Shenmue, perdón, que luego se me enfadan en el iVoox.
Los trailers de lo que será Shenmue causan sensación entre el público. En Estados Unidos, el anuncio oficial de un Sonic Adventure, el Sonic desarrollado por el Sonic Team, provoca un aluvión de reservas en las principales cadenas y centros comerciales, con lo que Stolar ha conseguido hacer las paces después del follón que supuso el lanzamiento precipitado de Saturn, que ya explicamos el mes pasado. Una fecha, amigos, el 9 de septiembre de 1999. La consola aparece un año antes en Japón, es verdad, de forma precipitada, porque hay una escasez de chips y NEC no puede suministrar todos los que quisiera. Pero esta fecha, el lanzamiento oficial en Estados Unidos, tan solo un mes más tarde en Europa, en octubre del 99, es una fecha que nunca será olvidada por los aficionados. Sé que suena muy exagerado, muy exagerado, pero es la realidad. Por primera vez en 5 años, Sega está haciendo bien el trabajo. Algo inaudito. No se preocupan por la competencia, mantienen contentos a todo el mundo, a desarrolladores, a mayoristas y también a clientes finales. Mira, por ejemplo, los desarrolladores consiguen convencer a third parties, consiguen al final convencer a algunas third parties importantes, y estos están encantados porque tienen un sistema fácil de desarrollar, fácil de programar, con librerías, con Windows. Joder, que es más fácil que te pongan un sistema que tiene Windows incorporado. Estudios como Tecmo, como Capcom, como SNK toman la consola como su particular campo de pruebas, en los que aparecen títulos, pues yo que sé, Dead or Alive 2, Street Fighter 3, Soul Calibur. Los mayoristas han recibido un trato digno, sin presiones, no como antaño con la Saturn, que fue todo prepotencia. Y los clientes finales, bueno, con semejante catálogo de lanzamiento, que si Soul Calibur, que si Power Stone, Sonic Adventure, pues también estaban encantados. Sega había reestructurado a sus equipos de desarrollo para darles mayor independencia y también más libertad a la hora de desarrollar, lo que consigue algunos de los títulos más originales de la historia de la compañía: Jet Set Radio, Red, Crazy Taxi, Samba de Amigos, Sega Gaga, Seaman, Space Channel 5, sin contar obviamente a la saga Shenmue. Además, la inclusión del módem, una exigencia de Stolar desde Estados Unidos, había revolucionado el mercado con la inclusión de Internet como medio de juego. Por primera vez en la historia, una consola apuesta firmemente por el juego online, y Sega se convierte a su vez en SegaNet, en una proveedora de servicios de Internet. Ya puedes poner esa música ya, porque las cosas parecen muy bonitas, pero bueno. La verdad es que yo, ya sabéis que soy muy aficionado a Dreamcast y podría estar aquí horas y horas cantando las excelencias del sistema. No acabaría. Estamos hablando de uno de los sistemas más queridos y respetados de la historia del videojuego. En mi opinión personal y totalmente subjetiva, ya lo sabéis, el mejor de toda la historia. Esto es opinión personal. El lanzamiento de la consola, la verdad es que fue sonado. Las reservas del sistema ascendieron a cientos de miles de unidades y se vendieron 500.000 de consolas en tan solo un par de semanas. Un récord de la época. Un récord que luego superaría Play 2, evidentemente. El panorama era maravilloso. Sega parecía haber vuelto por la puerta grande. El futuro se presentaba inmejorable. Todo era fabuloso, como decían en Lego. Los segueros volvíamos a sentir aquello que tanto tiempo atrás habíamos olvidado. La felicidad. Pero era demasiado tarde. Sega había vuelto demasiado tarde. Demasiado tarde. Es realmente triste en retrospectiva pensar que Dreamcast nunca tuvo la oportunidad. Sega estaba cosechando cifras muy buenas. 10 millones de consolas en 2 años de vida es una cifra que no está nada mal, especialmente para una empresa a la que simplemente había mucha gente que no estaba dispuesta a volver a confiar. De cara a la galería todo era muy bonito, pero en realidad Sega estaba contra las cuerdas. Todos los ejecutivos sabían que si al cabo de ese par de años no habían conseguido lograr ciertas cifras, inasumibles en mi opinión dada la situación de la compañía, la producción de la consola tendría que detenerse de súbito. Sega se quedó literalmente sin más dinero. Había gastado millones en el desarrollo de títulos como Shenmue. Había gastado más millones todavía en la campaña de promoción en clubes de fútbol de europeos, como el Deportivo de La Coruña en aquella época. Había invertido mucho dinero en el desarrollo de una tecnología, la online, para la que desgraciadamente muchos jugadores todavía no estaban preparados. Una situación que acabaría de empeorar y mucho con el lanzamiento del año 2000 de PlayStation 2. Sony tenía un presupuesto casi ilimitado y organizó una campaña de marketing masiva que se comió literalmente a la de Sega. En el horizonte, además, asomaban los futuros proyectos de Nintendo y Microsoft, dos compañías que también no tenían límite alguno a la hora de promover su consola. Dreamcast estuvo muertas antes de salir al mercado. Es triste, pero es así. Y es una pena, porque probablemente estamos hablando del único sistema de calidad incuestionable que se ha llevado por delante una compañía.
Un 24 de enero de 2001, Peter Moore en persona convoca a la prensa y declara oficialmente que han tirado la toalla. No solo la producción de Dreamcast se detiene de súbito ese mismo marzo, si no voy errado, aunque todavía aparecerán algunos juegos en el futuro, sino que Sega decide dejar de fabricar hardware y convertirse en una empresa third party abierta a desarrollar para cualquier sistema. Este es el deseo de un moribundo Isao Okawa que, aquejado de un terrible cáncer, ruega a los suyos desde su lecho de muerte que Sega abandone de una vez semejantes quimeras y se centre en lo que siempre supo hacer mejor que nadie: videojuegos. Los últimos recuerdos de Okawa antes de morir, en marzo de 2001, son para Sega, a la que para su nueva aventura ha dejado la mayor parte de su fortuna personal y ha perdonado todas las deudas. A su entierro acudirán en masa las principales personalidades del mundo del videojuego nipón, incluidos Ken Kutaragi y Nobuyuki Hidei, los jefazos de PlayStation en ese momento. Okawa muere con la mayor esperanza: que Sega vuelva a convertirse en una de las mayores y mejores desarrolladoras del mundo, un deseo de un anciano moribundo que jamás se verá cumplido. La junta directiva de Sega no parece interesada en esta transición a third party, y aunque a principios de siglo aparecen no pocos títulos con los principales estudios en consolas como Play 2, GameCube o Xbox, algo que muchos desarrolladores agradecían, no existe realmente una campaña de promoción masiva como antaño. La calidad de los juegos mengua poco a poco. Algunos desarrolladores empiezan a abandonar el barco y no pocos ejecutivos, Peter Moore incluido, empiezan a ser tentados a unirse al equipo de Microsoft dedicado a Xbox. Grandes estrellas como Yu Suzuki son condenadas al ostracismo y otros simplemente no reciben la oportunidad que se merecen. Por si fuera poco, el mercado del arcade mengua día a día, y aunque las máquinas de Sega subsisten como pueden, el negocio ya no es el de antaño. Entonces empieza a hablarse de una posible fusión con alguna gran compañía. Se habla de Bandai, de Namco o incluso de Microsoft, pero finalmente es Samy, la fabricante de pachincos, la que compra las viejas acciones de Okawa, tomando el control total de la compañía. Bajo el nombre Sega Sammy Holdings, Sega está, podríamos considerar, oficialmente muerta. Ahora es otra compañía, con otros intereses, con otras ideas en mente, y el resto es historia conocida, que es la del declive, la de la baja calidad y la del olvido. Me hace gracia también recordar siempre que la gente habla de sí, Sega, y cuando se habla siempre de Sega Sammy es en plan de, a ver, que 2/3 partes de la compañía es Sammy, es decir, Sega era el pez pequeño. No, y la gente no lo consigue concebir. No se juntan. Sammy compra Sega de forma hostil, además. Sí, además, de forma hostil. Es decir, Sega como tal no va a volver, y eso hay que asumirlo. Jamás, nunca jamás. El deseo de Isao Okawa, en paz descanse, nunca se verá realizado. Este es el fin de Sega, este es el fin de lo que nunca he dedicado a Sega. Espero que os haya gustado.